Egun on guztioi eta ongi etorri. Jaurnaldia astera doa eta horretarako azpiegituretarako eta lurralde garapenarako Foru Diputatua daukagu gurekin. Egun on a todas y a todos, bienvenidos. La jornada va a comenzar y para ello cedo la palabra al diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales. Imanol, zurea da hitza. Egunon alkateak, egunon jaun Andreok. Niretzat plazerra da gaur hemen zuekin guztiekin egotea, eraikin berezi honetan eta toki berezi honetan. Ez da ohikoa, normalean horrelako jardunaldiak Bilbon egiten ditugulako, edo Bilbo handian deitzen den horretan egiten ditugulako, baina gaurkoan Bilbotik irten eta enkarterrietara etorri gara, eta uste dut importantea dela baita ere Bizkaiatik zehar mugitzea eta beste toki batzuk ere ezagutzea. Basque Design Center toki honek daukan xarmagatik, esango geunke, eta aukera ezberdinak ematen duelako baita ere ingurunean dauzkagun beste baliabide batzuk ere ezagutzeko. Baina hortik aurrera nahiko nuke nire gaurko interbentzioa eskerrak emoten hastea eta etorri zareten guztioi eskerrak emotea, baita antolakuntzan gurekin egon direnei, Bilbao Metropoli 30 elkarteko kidei eta lagunei, beraz, mil esker. Antes de comenzar la intervención, decía que me gustaría agradecer la asistencia a esta jornada técnica sobre áridos reciclados que decidimos organizar desde el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial hace ya algún tiempo y lo decidimos realizar además en colaboración con Bilbao Metrópoli 30 en un lugar singular como es este Basque Design Center, en Güeñes. Probablemente para la mayoría de vosotros y de vosotras era un lugar desconocido, pero creo que merecía la pena celebrarlo y la decisión no ha sido casual, la de hacerla aquí, ni por el lugar, ni por el espacio en el que se lleva a cabo, ni por la materia de la que va a versar esta jornada de reflexión y de trabajo que tiene que ver con los áridos reciclados, con un material, por lo tanto, con un recurso natural. Y es que estamos en Enkarterri, la comarca más occidental de Vizcaya, y un lugar de referencia desde el punto de vista de su rico patrimonio monumental. Os invito a que visitéis, los que no conocéis, las casas de indianos, las torres y puentes medievales, las catedrales, o la catedral, mejor dicho, subterránea y excéntrica que existe en Pozalagua, o palacios barrocos, porque todo este patrimonio monumental tiene algo que ver también con el sector de la construcción de otras épocas, pero tiene que ver también, y mucho, con los recursos naturales que han permitido impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio, de Vizcaya, y fundamentalmente con aquellos recursos, como han sido el hierro y la piedra, fundamentales para nuestras infraestructuras, nuestro crecimiento y la activación de la inversión pública. Y también queríamos lanzar un guiño en ese sentido pues a esta comarca viniendo a este lugar tan singular. Voy a la materia. Hace ahora poco menos de un año presentábamos públicamente el Plan de Innovación en las Infraestructuras Viarias de Vizcaya 2020-2023. Tras la experiencia e iniciativas desarrolladas previamente desde la propia Diputación Foral y donde subrayábamos que, y cito textualmente una frase de hace ahora un año, incorporar la innovación y los criterios de sostenibilidad en la red viaria hoy es dar pasos para ganar el futuro de la movilidad digital y verde en Vizcaya. Y creo que en esa frase hay bastantes de los ingredientes por los que queremos apostar a futuro.
Quiero recordar muy brevemente que este plan de innovación en el que participasteis, porque veo aquí personas que participaron, más de una treintena de agentes y de empresas, de centros universitarios y corporaciones tecnológicas, establece 3 grandes líneas de trabajo que estamos desarrollando desde la Diputación Foral de Vizcaya. La primera, sistemas inteligentes de transporte, o los ITS. La segunda, la infraestructura inteligente y digital. Y la tercera, la sostenibilidad y economía circular, que es el elemento que hoy nos reúne a todos en este ámbito. Este plan es un plan en el que nos comprometimos como Diputación a dedicar el 4% del presupuesto departamental a iniciativas innovadoras, alcanzar los 225 proyectos distintos entre estas 3 diferentes áreas de actuación, incluir cláusulas de innovación en todos los contratos públicos que licitáramos desde el Departamento de Infraestructuras y activar en su totalidad 25 millones de euros entre 2020 y 2023. El plan contemplaba adicionalmente firmar acuerdos o convenios de colaboración con centros tecnológicos, con universidades, con entidades que estuvieran dispuestas a implicarse en las diferentes iniciativas. Bien, pues un año después nos toca evaluar dónde estamos y cómo avanzamos. Hasta el pasado 31 de mayo hemos puesto en marcha 69 proyectos de innovación en esas 3 líneas a las que hacía referencia y hemos activado una inversión de 7,5 millones de euros. Por lo tanto, estamos avanzando en buena línea. En el ámbito de los sistemas inteligentes del transporte, hemos desarrollado 5 proyectos con una inversión de 100.000 euros y quisiera destacar alguno, fundamentalmente el proyecto Sea Roads, de implantación de balizas Bluetooth para obtención de tiempos de recorrido en algunos tramos de la red foral de carreteras. En el ámbito de la infraestructura inteligente y digital, hemos activado 40 proyectos de inversión, aproximadamente 1,5 millones de euros entre todos ellos, y son muchos, 40, pero por citar un par de ellos, pues las aplicaciones de tecnología satelital para caracterizar inestabilidades potenciales, o la aplicación de la metodología BIM en operación y explotación de los túneles y las estructuras críticas de la red foral de carreteras. Y, finalmente, entre las acciones de sostenibilidad y economía circular, hemos desarrollado 24 proyectos y hemos activado una inversión de 5,9 millones de euros. Esto hace pues, que hasta este pasado 31 de mayo, como decía, podamos hablar de 69 proyectos que se han puesto en marcha, algunos se han completado y una inversión activa total de 7,5 millones de euros. Pero ya decíamos entonces que había que avanzar también en lo que afecta a la contratación pública, o dicho de otra manera, en incorporar esos elementos, esas cláusulas de innovación en los pliegos de la contratación pública y de la Diputación Foral de Vizcaya. Pues bien, el pasado septiembre aprobábamos una instrucción relativa a esta inclusión de criterios de innovación en los contratos y desde entonces todos los pliegos que estamos licitando incorporan algún tipo de cláusula en relación con alguna de las 3 grandes líneas de trabajo que establecía el plan. Su principal objetivo es promover la innovación aplicada de forma transversal en todas las áreas de actuación y que realmente el mercado, es decir, muchos y muchas de vosotros, entendáis esta apuesta de la Diputación Foral como una apuesta estratégica. En este periodo, apenas 9 meses, hemos licitado 14 contratos públicos, hemos incluido un conjunto de 34 cláusulas de innovación y en los siguientes meses, en la medida en la que vayamos licitando nuevos contratos, esto se irá incrementando. Y, finalmente, quisiera destacar, también por su relevancia dentro de este plan de innovación y de esta estrategia que estamos desplegando, que en noviembre pasado presentábamos un acuerdo de colaboración con Tecnalia, con la Corporación Tecnológica Vasca de referencia, para poner en marcha el primer corredor cooperativo vasco. Y hemos puesto a disposición de este proyecto 57 kilómetros de la autopista P8 y de la A8 para que se puedan utilizar en varios ámbitos, pero fundamentalmente como laboratorio para la movilidad conectada y para desarrollar la conectividad entre el vehículo y la infraestructura en una
infraestructura real, en una autopista real como es la AP8. En definitiva, a grandes rasgos avanzamos bien, a buen ritmo, en el despliegue del Plan de Innovación Viaria de Vizcaya. Seguimos la senda marcada hace un año y hemos activado muchas de las acciones e iniciativas que nos habíamos autoexigido, pero aún resta mucho trabajo por delante y ni podemos ni debemos bajar la guardia. Yo creo que este es el mensaje que hoy quería compartir con todos vosotros. Si ponemos el foco en el ámbito, sobre todo, de la sostenibilidad y la economía circular, por el tema que hoy va a ocupar la jornada técnica, sí quisiera recordar muy brevemente que esta es una línea de trabajo que contempla, entre otras cuestiones, potenciar y ampliar la reutilización de nuevos materiales procedentes de residuos, el reciclaje a todas las capas de firmes, consolidar e incrementar la incorporación de materiales procedentes de residuos y reciclaje. Es un tema que no es de hoy, es un tema que ya viene desde hace tiempo y que tiene además su cierta controversia en el propio ámbito de los firmes. Pero creo que hay que subrayar algunas de las acciones que hemos intentado promover estos últimos tiempos. El Servicio de Conservación del Departamento ha utilizado áridos reciclados en los contratos de ejecución de obras viarias en múltiples puntos de la red. El Servicio de Planificación en la ejecución de obras de construcción de Bidegorris está utilizando áridos reciclados y, muy cerquita de aquí, el AVI 630, en una de las actuaciones de seguridad vial, mejora y modernización que habíamos previsto y que hemos ejecutado últimamente, se ha utilizado también el árido reciclado en la explanada de esta AVI 630. Respecto al uso de áridos siderúrgicos, los últimos meses también destacaría que en el proyecto de firmes en diferentes carreteras de la red foral se ha empleado el árido siderúrgico por impulso o promoción del Servicio de Conservación. Estamos en estos momentos, de hecho, no sé si licitando ya o a punto de licitar el nuevo contrato de firmes que incorpora nuevamente esta cuestión. Obras derivadas de convenios con ayuntamientos, en donde también impulsamos el uso de este árido siderúrgico, y también el AVI 630 por parte del Servicio de Construcción, donde se incorporó este árido. Uno de los indicadores principales que muestra el grado de avance, de alguna manera, en esta línea de trabajo, tiene que ver con las toneladas de residuos reutilizados. Nos habíamos planteado un objetivo del entorno de las 48.800 toneladas y el pasado año ya fuimos capaces de reutilizar del entorno de 61.100 toneladas, lo cual significa que estamos impulsando decididamente esta cuestión. En todo caso, sí creo que hoy no puedo dejar de compartir que para seguir avanzando decididamente en esta cuestión de los áridos reciclados y siderúrgicos, creo que todos somos conscientes de que los sistemas de producción de áridos de esta tipología tienen que dar un salto, tienen que ser más serios, más rigurosos, más confiables. Se deben garantizar las ratios exigibles en nuestra actual normativa, se deben garantizar las CPAs y luego los CRTs, y las empresas especializadas tenéis mucho que aportar en este ámbito y esperamos mucho de todos vosotros en este ámbito. También quisiera hacer una mención especial al análisis de la construcción y seguimiento realizado durante los últimos años en la reutilización de fresados en mezclas bituminosas templadas en varios tramos del vial de la Horconera, a las faldas del Monte Triano, que esta es una iniciativa que tiene ya un recorrido histórico, pero que creo que es relevante. El corredor del Chorierri tuvo una reparación del firme el año 2013, que generó una grandísima cantidad de fresado, de mezclas bituminosas, que hasta ese momento lo que se habría hecho sería llevarlas a vertedero y realizar una gestión de residuos al uso. Sin embargo, se decidió, en consonancia con los planes de prevención y gestión de residuos de la Comunidad Autónoma Vasca y en el ámbito de la promoción de la economía circular, se decidió reutilizar aquellos materiales fresados como componentes de nuevas mezclas bituminosas o como materiales granulares en la construcción de carreteras. Esto, obviamente,
tenía un objetivo doble, ¿no? Una gestión más eficiente de los recursos en la línea de la economía circular y desarrollo sostenible y también, no lo vamos a obviar, un ahorro económico para la propia Diputación Foral. El proyecto se ejecutó en 2016 y desde entonces pues, hemos estado haciendo un análisis de cómo se ha comportado este firme y es cierto que con una intensidad baja en términos de tráficos y de IMDs, pero con cargas muy pesadas. Es decir, que en condiciones críticas de trazado y además con un clima húmedo. Se inició aquel seguimiento con inspecciones, además de visuales, extracción de testigos durante 4 años y hoy sí podemos hacer un breve comentario respecto a la evaluación. Si bien es cierto que el último año, el 4º año, se han identificado algunos ligeros deterioros en zonas de salida y giro de camiones, son los mismos que creemos se hubieran producido con mezclas en caliente sobre un soporte más flexible. Dicho de otra manera, no ha sido necesario realizar ningún tipo de reparación, se ha comportado positivamente. La conclusión técnica es que las mezclas bituminosas recicladas en templado son duraderas, que son o pueden ser aplicadas a tramos con tráfico T4 y de acuerdo con algunas pruebas que se están realizando en Guipúzcoa, incluso también para T3. Es probablemente una buena noticia y creo que hay que seguir avanzando en la misma. Es decir, que el reciclado ayuda al aprovechamiento de los fresados y amplía el campo de actuación. Y finalmente, otro tema que también creo que conviene recordar, porque es otra apuesta que es de largo recorrido, que tiene que ver con el impulso de las nuevas vías de reutilización y valorización de recursos entre el Consorcio de Aguas y la propia Diputación Foral, en relación con los posibles usos de los materiales de construcción en el campo de las obras públicas, de subproductos procedentes del proceso de tratamiento de aguas residuales. Este es un tema también en el que se viene trabajando hace años, no es de ahora, y en donde si el objetivo final, obviamente, si fuera favorable la línea de investigación que se lleva, sería considerar de cara a los pliegos técnicos la propuesta también de la inclusión de este tipo de valorización de residuos en la norma de firmes del País Vasco. Por lo tanto, y en resumen, que esto nos lo creemos, que lo vamos a seguir desarrollando y promoviendo, que es uno de los elementos fundamentales de la innovación en el ámbito del campo de las carreteras, este reciclaje y reutilización de recursos. Pero para avanzar y ser eficaces, pues nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos participar junto con los agentes que tenéis también capacidad de aportar conocimiento, experiencia práctica, técnica productiva, etcétera. Y por eso esta jornada entendíamos que es una buena oportunidad para ello. Queremos que sea un lugar de encuentro, de intercambio, de contraste de conocimiento, que permita impulsar nuevas iniciativas y queríamos hacerlo aquí, en el Basque Design Center, en este espacio diferencial y en un entorno distinto, yo diría que inmejorable para ello. Voy finalizando con un breve apunte en relación con este edificio, porque creo que el propio edificio nos tiene que ayudar a inspirar la jornada. Ha logrado componer de manera equilibrada una obra que engloba un diseño arquitectónico de vanguardia, junto con una magnífica integración en la naturaleza y en el entorno paisajístico. Ha aplicado criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética, de integración medioambiental, de reutilización eficiente de recursos naturales y materiales básicos que han caracterizado además a esta comarca y al conjunto del país, como el hierro, el acero y la piedra. Yo creo que no hay que explicarlo demasiado. Es, por lo tanto, un edificio que no solo es un edificio de diseño, sino que es un ejemplo de sostenibilidad y economía circular y, además, lo han diseñado y ejecutado empresas vizcaínas, con lo cual creo que no podemos pedirle mucho más. Y esta combinación de ingredientes es la que también, en el ámbito de la innovación viaria, creo que nos va a permitir hacer el mejor menú, ese que nos dará fuerzas para alcanzar el futuro de una movilidad más digital, más verde en este territorio. Y por eso agradezco a todos los ponentes, a todas las ponentes, lo primero, la disponibilidad y su aceptación para participar hoy en esta jornada. Me gustaría que sea útil, provechosa,
que todos salgamos con alguna idea o alguna iniciativa de la misma, que hayamos intercambiado nuestro conocimiento, también nuestras precauciones en relación con el tema que nos ocupa hoy y, sobre todo, que a partir de aquí pues impulsemos más decididamente la innovación viaria en nuestro territorio, porque creo que es por donde viene el futuro. Eskerrik asko, mila esker, y ahora creo que pasamos a la jornada. Eskerrik asko, Imanol. A continuación, paso a explicar brevemente el programa organizado para la jornada. Las ponencias técnicas se dividirán en 2 sesiones, separadas por un café. La primera sesión estará compuesta por las presentaciones de representantes de IOBE y Tecnalia. Tras la pausa café, retomaremos la jornada con una sesión de buenas prácticas de la mano de los ponentes anteriores y con la incorporación de un representante de la empresa Biodesign también. Finalizadas las presentaciones, habrá oportunidad para un pequeño espacio de preguntas y luego, posteriormente, contaremos con las ponencias de las organizaciones de Grupo Campezo y el Centro Tecnológico Cartif, los cuales nos ofrecerán nuevamente, tras cada intervención, la oportunidad de tener unas aportaciones y unas preguntas. Por tanto, bueno, paso directamente ya a presentar a nuestro primer ponente, Aitor Sáez de Cortázar, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad del País Vasco. Desde el año 1999 es responsable de IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, en las tareas de economía circular y residuos. En este periodo ha efectuado labores de diseño y desarrollo y gestión de iniciativas como Servicio IOBE Line, de consultoría ambiental a empresas y ciudadanía, Observatorio Ambiental de IOBE, Servicio de Vigilancia y Antena Tecnológica en cuestiones medioambientales, proyectos de demostración tecnológica en economía circular, instrumentos legales técnicos y de apoyo y publicaciones en materia de gestión de residuos, en particular de residuos de construcción y demolición y bioresiduos, así como en materia de edificación sostenible. Y, finalmente, criterios de compra y contratación pública verde e instrumentos asociados en obras de construcción. Por parte de Tecnalia estará con nosotros Íñigo Vegas, responsable del área de productos base cemento de Tecnalia. Íñigo acredita 20 años de experiencia investigadora y transferencia tecnológica en torno a soluciones de cierre de ciclos de recursos minerales valorizados de RCDs y otras corrientes residuales industriales en aplicaciones de construcción. Jaime Moreno, investigador y gestor de proyectos en el área de productos base de cemento de Tecnalia. Desarrolla su actividad profesional desde 2017 en el ámbito de la economía circular en el sector de la construcción, investigando y desarrollando soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de RCDs, su valorización y su aprovechamiento en aplicaciones de construcción. Sin más, Aitor, cuando quieras. Egun on guztioi, foro aldundiko diputatuak, kateak, jaun andreok, adiskideok, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko nire partez gonbidatzeagatik. Bien, la ponencia de hoy pues intenta dar cuenta, dar fe un poco del marco de acción que en Euskadi, entre muchos agentes, estamos intentando poner en activo para precisamente hacer que los materiales reciclados se conviertan, de hecho lo son ya, empiezan a serlo,
en una oferta más dentro de la paleta de materiales a disposición de todos los agentes de la cadena de la construcción, ¿vale? Vamos a ver si me habitúo a... Sí, creo que sí. Bueno, no podemos por menos de empezar por qué estamos aquí, porque es necesario esta apuesta global necesaria y de oportunidad en pos de los materiales reciclados en general y de los áridos en particular. Y realmente tenemos varios vectores, varios vectores que nos hacen evolucionar en este camino. Ahí está en esta primera transparencia. Bueno, voy a mirar hacia allá porque hacia aquí, con una vista ya diletante o frágil, pues me cuesta enfocar. Así que seguramente me veréis ver hacia allá, tenemos varios vectores, como decía, principales que nos llevan a este camino. Por un lado, la construcción como una respuesta a los desafíos globales, como luego veréis. También es la construcción una base de acción de estrategias ambientales. Digamos que también hay una serie de modus operandi, unos instrumentos que estamos diseñando y poniendo en acción en Euskadi, y también, por supuesto, casos prácticos. Bueno, pues hay una serie de vectores, como digo, que son claves en esta situación. Bueno, ¿por qué hay que poner en valor los materiales secundarios? Bueno, pues en primer lugar por imperativos del sistema ambiental. Luego veremos algunas cifras, pero sí que podemos partir de un principio, y es que la construcción ecoeficiente pues es una gran aliada para la superación de los grandes desafíos globales, aquellos en los cuales, pues en este caso, pues IOBE como Sociedad Pública y Gestión Ambiental y todos los departamentos de cualquiera de las administraciones públicas que tienen departamentos de medio ambiente estamos englobados, ¿no? Bueno, pues sí, resulta que la construcción ecoeficiente nos puede ayudar en cuestiones como la economía circular, como la emergencia climática y como la propia construcción ecoeficiente. Es decir, la construcción ecoeficiente engrana perfectamente con esos desafíos absolutamente, perentorios y muy urgentes que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y que ya empiezan a influenciar nuestras vidas y que, si me permitís el matiz, pues nos enfrentan a un colapso del mundo tal y como lo conocemos, así de crudo, ¿vale? Y además en unos tiempos, en un horizonte temporal bastante reducido, si es que no ponemos remedio a esto. Bueno, creo que muchos conoceréis algunas de estas cifras. Bueno, pues cada metro cuadrado construido requiere 6 toneladas de material. Por cada metro construido se generan 0,8 toneladas de residuo. Una tonelada de cemento requiere 22 toneladas de recursos abióticos, 17 toneladas de agua, 170 kilovatios horas de electricidad. Genera más o menos una tonelada de CO2 por tonelada de cemento realizado, y la construcción consume el 60% de los recursos abióticos de la tierra. Es decir, es uno de los sectores de actividad con más impacto. Por esa razón, pues obviamente, pues acapara la atención de la parte ambiental, ¿no?, de la Administración. Algunos datos más, ¿no? Los residuos globales en Europa por todos los sectores en 2016 fueron de 2.678 millones de toneladas. Si sumamos los residuos de construcción, minería y afines, resulta que el 70% es ese origen, es decir, la parte mayoritaria. Por si no lo sabíamos, no lo sabíais, el 20% de los plásticos se destina a la construcción, es el segundo uso principal de esa insidiosa y preocupante corriente como son los plásticos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, pues decir que solamente somos capaces de reincorporar todavía, en global, solo el 11,7% de los materiales que utilizamos, ¿vale? Es decir, todavía pues nos queda, evidentemente, a pesar de lo que progresamos, y luego veremos, iremos viendo esta jornada, pues bueno, nos queda todavía un largo camino por recorrer, ¿no? ¿Y qué se deduce de esto? Pues muy sencillo, que el tan de moda término de economía circular no será tal si la construcción no es circular. Es decir, el sector que seguramente más identidad, más contenido, más trascendencia va a dar al propio concepto de economía circular es la propia construcción. O sea, está aquí, entre nosotros, ¿vale? O sea, los que estamos en esta sala, pues esta cadena de valor es quizá la más responsable o la de más oportunidad de cara a que ese término sea real. Por daros algunas cifras, en cuanto en concreto a la corriente de residuos de construcción y demolición, que es una de las fuentes principales de posibles materiales para este sector, como es lógico,
Bueno, pues vamos haciendo camino, ¿eh? Es decir, ahí creo que más o menos se distingue. En estos momentos pues tenemos alrededor de 1.400.000 toneladas de residuos de construcción y demolición generados. Hemos llegado ya en el año 2018 a superar el 70%, concretamente llegamos al 76% de material valorizado. Y eso supone superar el objetivo que tanto desde la Unión Europea como desde el propio País Vasco nos habíamos autoimpuesto de cara a esta corriente. Entonces, bueno, digamos que vamos por el buen camino. O sea, no podemos evidentemente lanzar campanas al vuelo, pero vamos en el buen camino. Fijaros que es el 25% del global de residuos que hay en Euskadi y que, bueno, pues vamos con el tiempo. El puntero creo que es este. Vamos a ver. No sé si se ve, no. Bueno, digamos que llevamos una trayectoria en los últimos, bueno, pues 12, 14 años. Hemos pasado, fijaros, del 42% de reciclado al 76%, y muy importante, de una gestión ilegal estimada del 40% en estos momentos a un 12%. Es decir, nos queda, pues digo, por supuesto, mucho por hacer. Hay casos realmente sangrantes de mala gestión, y hay todo que decirlo, pero a nivel global, pues una parte sustancial de los agentes se cree en esta cuestión y están trabajando activamente para ello. Bueno, no voy a pararme, estas transparencias las tendréis a vuestra disposición, no voy a pararme pormenorizadamente en las cifras, ¿no? Pero digamos que nuestra economía, la economía vasca, es una economía absolutamente intensa en el uso de materiales, con un ratio por habitante por superior a la media claramente, ¿no? Fijaros que consumimos 21 millones de toneladas de materias primas, se dice pronto, y de las cuales importamos el 77%. Está claro que en virtud de lo que la construcción representa y de la poca transportabilidad de los materiales y residuos que manejamos, pues una parte muy sustancial de este sector evidentemente tiene un origen local, ¿no?, de esas materias, ¿no? Bueno, fijaros que el coste de las materias primas representa un 61% del total, frente al 2% de los costes de la energía. Quizá tengamos un reflejo de que no, de que es a la inversa. De lo que más cuesta a las empresas es la energía, no, es la materia prima, ¿de acuerdo? Es uno de los principales costes y con unos ratios similares a los que tiene, por ejemplo, Alemania, ¿vale? Bueno, sí que parece, ¿no?, que la gran parte de las empresas sí que tiene claro que esa eficiencia en la gestión de materiales y residuos es una prioridad para una calidad de gestión y para su propia competitividad. Bueno, este es un gráfico que ilustra, un diagrama de Sankey de nuestra economía, que ilustra un poquito ese flujo de materiales y bueno, pues como veis, procesamos 48 millones de toneladas, el 70% se importan, el 49% exportamos, un 13% nos queda de residuos, de los cuales un 45% todavía eliminamos. Ya el porcentaje de reciclado es mayoritario, pero todavía el porcentaje de eliminación es absolutamente inasumible. Bueno, paradojas. Bueno, esta es una figura que viene de un informe de la Unión Europea. Bueno, pues resulta que vamos reciclando más. En el fondo reciclamos muy poco todavía. Pero qué curioso, resulta que reciclamos poco lo que más usamos, por ejemplo, materiales de construcción, y aquellos materiales que son los más críticos para la nueva economía y las nuevas tecnologías que se supone que vienen a salvarnos, ¿no? Es decir, pues cuestiones de energía, de nuevas energías, de tecnologías de información, etcétera. Bueno, pues como veis en esos pequeños recuadros, pues las famosas tiras raras somos muy malos reciclando y todavía, pues los materiales reciclados, como digo, poco, ¿eh? Entonces, en fin, pues que sepamos que tenemos ahí a la vez un hándicap y una grandísima oportunidad. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, no solamente eso, también como dato, ¿no? Es decir, cuando hablamos de mitigación del cambio climático, a todos nos viene a la cabeza que es, digamos, la eficiencia energética y las aplicaciones de energía renovable las más significativas en este sentido. Bueno, pues no, sepamos que en el entorno de la eficiente y adecuada gestión de los materiales y residuos tenemos nada más y nada menos que un 44% de las oportunidades de mitigación de cambio climático. Es
Es decir, si somos buenos gestionando materiales y gestionando recursos, y si somos buenos haciendo economía circular, tenemos una oportunidad del 44% en este sentido, ¿vale? Es decir, que por tanto la eficiencia material iguala en trascendencia a la eficiencia energética de cara a la solución de ese, como digo, de ese problema absolutamente acuciante que todos tenemos. Bueno, en esta gráfica tenemos, digamos, pormenorizado pues algunas de las responsabilidades de cada tipo de material en cuanto a ese origen de emisiones, como no podía ser menos. Bueno, pues en la columna de la izquierda tenéis, digamos, los porcentajes, ¿no? Los porcentajes de los distintos materiales en un compendio global de construcción, y después, pues la huella de carbono en porcentaje de esos mismos materiales, ¿de acuerdo? Y, por último, cuánto se traduce en cuanto a los propios residuos, ¿sí? Respecto al global de los residuos. Como veis, son cantidades, no las leo, las podéis ver vosotros, son cantidades absolutamente relevantes. Bueno, ya sé que esto no es construcción, obra pública, es edificación, pero nos puede servir también como referencia, ¿no? Es decir, que resulta que ya se manifiesta, estos son grandes ciudades, como podéis ver, que están en un pool, en una asociación de grandes ciudades, las C40 Cities. Entonces, ahí podéis ver, digamos, la reducción de costes en grandes ciudades debido a la utilización eficiente de materiales y de materiales procedentes de residuos. Y es una reducción sustancial que se da tanto en las zonas centrales como en la periferia de las ciudades, ¿de acuerdo? Es decir, que se está viendo en el mercado también la mayor competitividad de la construcción, en la cual se incluyen materiales reciclados. Bueno, estamos inmersos, evidentemente, en varios elementos tractores, ¿no? Como no podía ser menos, pues bebemos de Europa, estamos en Europa, nos integramos en Europa y tenemos que responder a las prioridades que desde Europa nos marcan, ¿no? Y bueno, hay una iniciativa importante, como fue la iniciativa emblemática de una Europa que utiliza eficazmente los recursos y que nos encomendaba varias cosas: desacoplar el crecimiento económico respecto al uso de recursos materiales, introducir políticas de producción y consumo sostenible, por supuesto, promover una economía circular en la que los residuos se conviertan en recursos y avanzar hacia una economía baja en carbono. Es decir, tenemos una prescripción estratégica en este sentido, clara. Como relativamente reciente novedad estratégica tenemos el Green Deal, ¿no? En el que intenta poner a Europa en la punta de lanza, ¿no? de esa ambientalización de la economía en su globalidad y en esa asunción de que la sostenibilidad es un vector de competitividad clave para nuestro continente y, por tanto, para Euskadi, ¿no? Como no podía ser menos, hay una serie de ejes de acción, ¿no? Y como veis ahí abajo a la izquierda, pues aparece, ¿no?, el uso eficiente de la energía y de los recursos en la construcción y la renovación como un elemento clave para que ese Green Deal se convierta en realidad. Es decir, la construcción, y yo creo que es una buena noticia para todos, ¿vale?, está ganando prioridad de cara a la estrategia y de cara a la política en muchos aspectos, también en la innovación. Es decir, yo creo que partimos de un background, de una herencia cercana, de una consideración de la construcción como un sector inercial, con poca capacidad, con poca oportunidad. No es cierto, ¿vale? Creo que todos los que estamos aquí lo sabemos y seguramente este sector está ganando en prioridad, afortunadamente, por muchos puntos de vista. Y de la sostenibilidad es uno más, ¿vale? Obviamente, desde Euskadi tenemos que ser un reflejo de todo esto que nos viene desde Europa, por convicción propia además, y por esto se edificó la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030, y como podéis ver en el gráfico de la derecha, la construcción, junto con el metal, junto con la maquinaria, la automoción, etcétera, se convierte en un sector de atención prioritaria. Y esta estrategia lo que pretende es posicionar a Euskadi como una región referente a nivel europeo en economía circular, en el cual el medio ambiente se convierte en un factor clave de desarrollo, ¿vale? Y con unos objetivos estratégicos pues ambiciosos, entre otros, aumentar en un 30% la productividad material, aumentar un 30% la tasa de uso de material circular. Fijaros que partíamos de un 11,7 a nivel global, ¿os acordáis al principio? Bueno, pues queremos subir un 30%, ¿no?
y reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB. Y esto sí que es un gran reto, ¿eh? Hoy no vamos a hablar del nuevo Plan de Gestión de Residuos 2030, que estamos en estos momentos en fase de tramitación, pero esa prevención del residuo, ese punto álgido en la pirámide de gestión de residuos es el capítulo más exigente, es decir, no producir residuo. Y eso es lo que más nos cuesta. Bueno, un factor crítico de éxito para esto, pues tenemos que, ya veréis que uno de los leitmotivs de esta presentación es apelar a la corresponsabilidad, ¿vale? Y luego al final acabaré con esto. Bueno, pues las administraciones tenemos que corresponsabilizar y bueno, pues tenemos que trabajar en red, ¿no? Y implicar a todos los grupos de interés. Tenemos que generar marcos de acción universales y hacerlos cumplir por igual. Y que la base de la acción se base en la ciencia técnica y perseverancia, ¿vale? Y en eso creo que podemos sentirnos satisfechos. Digamos, luego veremos que hay puntos de contacto, de colaboración, por ejemplo, entre Gobierno vasco y diputaciones. Y lo que todos hacemos es basar nuestras normas, el marco de acción que estamos entre todos elaborando, lo basamos en eso. Y es la clave para que luego las normas sean sólidas, ¿vale? Y generemos mercados sólidos, ¿vale? Y eso es algo un punto muy importante. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo trabajamos? Pues evidentemente tenemos una serie de entradas a nivel de prospectiva, de prescripciones europeas, algunas de las cuales ya habéis visto, tanto metodológicas como técnicas. Hay que hacer un acopio de necesidades, hay que ver las oportunidades, ¿vale? No solamente está en ver los problemas, sino también cómo sacar beneficios de esto. Tenemos que basarnos en una investigación en innovación público-privada y a partir de ahí salen entregables, planes, manuales, asesoramientos, leyes, normas, ¿vale? Y de ahí nos toca impulsar a todos los grupos de interés, pues las propias administraciones, empresas, ciudadanía, etcétera. Por ejemplo, en el capítulo de RCDs llevamos trabajando ya pues bastante tiempo, ¿no? Pues década y media, ¿no? Y bueno, pues ha habido que entender los RCDs como un problema relevante y diréis, ¿esto es así? Sí. Hubo tiempos en los cuales los RCD, los residuos de construcción y demolición, no se pensaba que era un tema relevante. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues era así. Y ha habido que convencer, y a veces sí que seguir convenciendo de que es una corriente prioritaria, incluso, ¿eh? Bueno, pues ha habido que aplicar múltiples recursos humanos, técnicos, económicos, diseñar un proceso a largo plazo, investigar para tener conocimiento, generar todas esas normativas, metodologías, trabajar en red, ¿vale? Y eso es otro de los valores que sí que me gustaría poner en valor, ¿vale? Aquí estamos, elementos significativos de esta red de trabajo, ¿vale? Y que, bueno, hoy nos vemos aquí, pero es que nos vemos constantemente en otros escenarios trabajando codo con codo, ¿eh? Y, bueno, igual pues podemos tener desavenencias, pero lo que os puedo asegurar es que todos los que estoy viendo aquí, ¿vale? Se lo creen y todos trabajan en pos de esos objetivos que estamos buscando. Bueno, principio clave, por ejemplo, bueno, pues con los RCD, los materiales de RCD y aplicable a otros. Es decir, esto se basa en dos principios muy simples. Uno, saber y conseguir segregar los residuos en origen en las obras, ¿vale? Y segundo, saber regular una correcta y fiable fabricación de materiales reciclados derivados. Ambas cosas se realimentan entre ellas. Es decir, si nosotros conseguimos separar bien los residuos, la valorización será mucho más efectiva, mucho más rentable para toda la cadena de valor. Cuanto antes separemos, más rentable será. Y ambas, es decir, y a su vez, pues la correcta fabricación tracciona de la correcta gestión. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr un mercado sólido de materiales reciclados que active el sistema. Bueno, ¿y por qué digo esto? Esto que veis aquí es una campa de descarga de una planta que se dedica al reciclado de residuos de construcción y demolición. ¿Qué os parece? Pues a pesar de eso, ahí se ha cumplido la prescriptiva separación de residuos en obra. Que la tenemos que hacer todos. Evidentemente no. ¿Sabéis lo que le cuesta a un gestor de residuos sacar de ahí algo útil para que luego vosotros lo podáis utilizar? ¿Qué esfuerzo, qué tecnología hay que aplicar? Porque el reciclado es una tarea de alto valor añadido, que lo sepamos, ¿de acuerdo? Y un agente necesario. Eso es increíble. Y eso tiene que desaparecer. Y para que eso desaparezca tenemos que colaborar todos, cada uno en nuestro ámbito de corresponsabilidad.
¿De acuerdo? Eso no se puede producir. Y desde luego, si visitáis cualquiera de vosotros una planta de RCDs, por ejemplo, asumiréis en primera mano que eso no puede ser así. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego a veces pasa, es decir, creo que también podemos empezar a sentirnos orgullosos de que hay una parte, antes el diputado Imanol Pradales decía, ¿no?, que a veces el material reciclado pues no da lo que debiera. No voy a decir que no, pero sí que debo decir que una gran parte sustancial mayoritaria de los agentes que se dedican a valorizar hacen las cosas bien y quieren hacer las cosas bien y sacan material de calidad, como los propios casos prácticos que vamos a ir viendo durante la jornada demuestran. Pero a veces pasan cosas como esta. ¿Veis? Esto es un supuesto material reciclado que no lo es. Es responsabilidad de todos, también nuestra, de la Administración, que esto no llegue a las obras. Y también de vosotros como directores de obra. Antes hablaba, estamos calibrando, vertebrando un mercado. Y esa normativa, que luego aludiremos, precisamente lo que intenta es que el fabricante del material reciclado sepa lo que fabrica, para qué sirve y sepa cómo hacerlo. Pero a la vez el que va a comprar sepa lo que puede comprar, sepa lo que puede exigir y en virtud de lo cual rechazar las partidas de material si no responden a lo esperado y exigido por esas normas. No sé si me explico. Y en esto también somos pioneros y privilegiados. Quizás seamos la única comunidad autónoma que tenemos una normativa específica que permite generar ese mercado gracias a que tenemos esa norma específica. Aprovechémosla. Pero esto, insisto, tampoco puede suceder. No puede suceder esto, pero tampoco esto. ¿De acuerdo? Bueno, condiciones sine qua non. Normativa efectiva, infraestructuras suficientes, innovación, compra pública verde, que también ha sido aludida ya, es clave la atracción de la administración, potencial de suministros a corta distancia, y eliminación de competencia desleal, también. Bueno, un rápido repaso, supongo que la mayoría lo conoceréis, no es evidentemente el momento de desgranar todo esto, ¿no? Tenemos una legislación de residuos que garantiza la calidad de los residuos. Tenemos que hablar de calidad de los residuos, fijaros, y de la calidad de los materiales reciclados, ¿ok? Y eso es lo que intentamos. Pues tenemos en estos momentos el decreto 112 de 2012, que está en remodelación, estamos ya diseñando el siguiente, el decreto 64 de 2019 de los siderúrgicos, un decreto de escorias de incineración que está en preparación, otro de arenas de fundición que también está en preparación. Y luego tenemos órdenes técnicas de fin de vida de residuos, que son las que se encargan de garantizar esa calidad de residuos, de los materiales, tanto sobre todo a nivel ambiental, ¿de acuerdo? Y tenemos dos, esa orden técnica de 2015 y una referente a arenas de fundición. Bueno, y por otro lado tenemos leyes de marco básico, ¿no?, que marcan obligatoriedades de uso de materiales secundarios. Va a haber un canon de vertido, ¿de acuerdo? Va a haber un canon de vertido anunciado en el programa de gobierno y que desde luego va a proporcionar mayor viabilidad a las opciones de reciclado. Prescripciones de compra de materiales secundarios que luego veremos, edificación sostenible, etcétera, ¿vale? Bueno, una vez más, ¿cuál es la clave? Una separación rotunda en todo momento de los ámbitos de residuo y materiales, ¿vale? ¿Cuándo estamos hablando de residuo y cuándo de materiales? Y de una parte importante para clarificar ese concepto trata ese régimen normativo. Bueno, tenemos una espada de Damocles además, ¿no? Estas son cifras que están en el nuevo plan de gestión de residuos, ¿no? Y fijaros, tenemos una capacidad muy limitada de vertido, ¿vale? Al final todo lo que hacemos, ¿no?, al final algo va a tener que ir a vertido. Bueno, pues eso cada vez va a ser menor. Y fijaros que está previsto en el próximo decenio, el plazo de viabilidad del plan de gestión de residuos llega hasta 2030. Bueno, pues tenemos en residuos inertes, que más o menos es lo que nos toca, ¿no?, desde el punto de vista de RCDs, etcétera. Bueno, pues tenemos una posibilidad de vertido global de 650.000 toneladas. Y veis ahí, en esa escala, cuál es el ratio o cuál es la velocidad de descenso de vertido que nos estamos autoimponiendo. Porque es que no queremos hacer más vertederos, ¿vale? No es necesario y no es conveniente para el sistema. Bueno, digamos que el último año, la primera parte del año, pues seguimos a parecido ritmo de vertido. Entonces, como digo, esto es un desafío importante. Bueno, algunas cosas. Para que todo esto sea posible, pues ¿qué es necesario? Pues que tengamos suficientes agentes de valorización, ¿no?
Bueno, pues tenemos más de 60 gestores autorizados de RCDs en Euskadi, ¿no? Adecuadamente repartidos ya a nivel territorial, con la totalidad del territorio con algo a su disposición y con una, bueno, quizá suficientemente equilibrada dotación en cuanto a distintas dimensiones de plantas, ¿no? En cuanto a dimensión y en cuanto a capacidades. En esas cifras que estoy ahí, que están ahí, que no voy a repasar en detalle. También deciros que es tan importante o más esa separación en origen, ¿vale?, que la propia dotación tecnológica de las plantas. Es decir, cuanto más separemos, menor tecnología vamos a necesitar. Pero siempre va a ser necesario, plantas de tecnología que sean capaces de separar lo más insidioso, evidentemente. Otro tanto con las infraestructuras de riego siderúrgico. Bueno, pues tenemos también, es una corriente que desde luego ha disminuido, por desgracia, para nuestro país, ¿no? Ha disminuido en intensidad de producción, pues de unas 800, 900.000 toneladas al año, pues estamos, eso, pues en 300 y pico mil, ¿no? No llegamos a 400.000. Parece ahora que se está recuperando transitoriamente, pero bueno, pues es una cuestión de mercado, ¿verdad? De eso. En fin. Entonces, como veis, bueno, pues tenemos también importantes y cualificados gestores que son capaces de sacar materiales de calidad a partir de los áreas siderúrgicos. ¿Okay? Los veis ahí referenciados. Bueno, entre otras cosas, en el nuevo plan de gestión de residuos pues está prevista una instalación de carácter público-privado de almacenamiento y verificación de materiales secundarios que acerque oferta y demanda, que acerque suficientes flujos de materiales reciclados de calidad y que incluso, bueno, también queremos que sirva de banco de pruebas, ¿no?, para nuevas aplicaciones escaladas en fase de obra. Entonces, bueno, es una nueva infraestructura que tendrá su desarrollo a lo largo de los próximos años y que esperamos que de alguna forma aumente la calidad y viabilidad de estas ofertas. Bueno, para que os hagáis una idea de los potenciales, ¿no? Bueno, pues tenemos a partir de RCDs 1.400.000 toneladas, más o menos. A partir de escorias de acería, 334.000. Las arenas de fundición suponen 152.000 y las escorias de incineración en estos momentos 95. Esos son 2.400.000, 500.000 toneladas de potencial de grandes corrientes introducibles en mercado y que estamos a marchas forzadas intentando lograr que sea así. Bueno, esto es, digamos, una tabla en la cual, y no la voy a leer aquí, es la última propuesta que tenemos en cuanto a distintas tipologías de aeroreciclados procedentes de RCD, ¿de acuerdo? Los usos, aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahora, esa orden del 12 de enero de 2015 que antes aludía, estamos ahora en proceso de renovación y bueno, como podéis comprobar, espero lo más breve posible, pues hemos aumentado los números de usos, los escenarios de aplicación, en fin, esperamos que sea un progreso importante para ello. Sí que quiero citar, ¿no? Y es una cuestión que llevamos también muchos años trabajando, aquí también hay varias personas directamente relacionadas. Llevamos tiempo trabajando de forma muy directa y esto es crucial, entre las entidades que son competentes y prescriptoras, por ejemplo, en materia de carreteras, que son nuestras diputaciones forales, que se coordinan entre ellas y con Gobierno a través de la que llamamos popularmente la Mesa de Fines de Carreteras. Ellos lanzan la normativa de carreteras que oficia en Euskadi y nosotros somos la parte ambiental. Evidentemente, la normativa que nace de la parte técnica y la normativa que nace de la parte ambiental deben estar correctamente imbricadas. Y a esto nos llevamos dedicando muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos también, luego quizás se anuncie, están también en un nuevo texto de la normación de esta carretera que va a hacer un evidente progreso en esta materia. Entonces, como veis, esa interacción entre la parte técnica y ambiental es absolutamente fundamental para que luego el compendio global sea adecuado. Le he dado al botón que no debía. Bueno, deciros que está en el Parlamento en estos momentos, en última fase, la nueva Ley de Administración Ambiental Vasca, ¿no? Y que tiene varios objetivos. Es decir, bueno, pues proteger al medio ambiente, prevenir su deterioro, en fin, lo típico. Gestionar eficientemente los recursos promoviendo economía sostenible, limitar la incidencia de cambio climático, impulsar la corresponsabilidad, garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bueno, me detengo aquí, ¿no? En su artículo 83 aparece como elemento estrella la compra pública verde.
y que tendrá como finalidad optimizar la coordinación con el mercado para garantizar que aquello incorpore la ecoinnovación y facilitar, a su vez, que las administraciones públicas hagan un uso más eficiente de los recursos. Antes, el diputado Imanol Pradales, bueno, pues es una buena noticia, pues digamos, los esfuerzos que la propia Diputación está haciendo ya en esta materia y que tenemos también el placer de colaborar porque hemos participado en la ambientalización de varios de los pliegos que han estado aquí aludidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una prioridad. Dice, se promoverá especialmente la utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la utilización. A tal efecto, las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, adaptarán sus instrucciones técnicas y documentos análogos para dar cumplimiento. Como decimos, bueno, pues tenemos hoy el caso de la Diputación de Vizcaya, que está siendo proactiva en este sentido, ¿vale? Esto es una ley que está, como digo, y aquí viene un capítulo, bueno, pues trascendente, ¿no? Por primera vez hay una prescripción de obligatoriedad de aplicación de materiales reciclados, ¿vale? Y se habla que en los pliegos de cláusulas administrativas y prestaciones técnicas para la ejecución de contratos de obras se indicarán los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la utilización en un porcentaje mínimo del 40%. Por supuesto, salvo que por motivos técnicos justificados ese porcentaje deba ser reducido. Deciros que en estos momentos el escenario que se está barajando es que en un primer año esa cuantía esté en el 20% y que ya en el segundo podamos aumentar al 40%. ¿Vale? Esa es la última formulación, como digo, de una norma que está en estos momentos en trámite parlamentario. Bien, bueno, una de las cuestiones que nos preocupa mucho y que intentamos materializar es que ya bastante abundante compendio de materiales, de metodologías, de guías que tenemos para hacer todo esto posible, esté adecuadamente distribuido en todo el ciclo de vida de la construcción. Entonces, bueno, pues no la voy a desgranar, solamente deciros que es muy importante para nosotros el poder desarrollar metodologías que estén destinados a todas las fases de obra y a todos y cada uno de los agentes que intervienen en esas obras, ¿vale? Entonces, bueno, pues veréis que hay guías de edificación y habitación sostenible, de construcción industrializada que está a punto de salir, en fin, manuales para estudios de gestión de residuos, de plan de gestión de residuos, que son muy importantes para vosotros. En fin, todo un cúmulo de cuestiones que, como digo, intentan alimentar a todo el proceso. Bueno, citar, ¿no? Las guías de edificación y de habitación sostenible, ¿no? Son un compendio, al final, bajo un núcleo que es un compendio de medidas de construcción sostenible tamizadas o articuladas a través de un código de valoración, es posible lanzar un montón de aplicaciones y de utilidades que intentan fomentar tanto la oferta como la demanda de construcción sostenible, ¿de acuerdo? Y de ahí salen criterios que ya estáis utilizando, salen elementos de formación, incluso salen posibles normativas locales para fomento de esa propia construcción sostenible, porque beben del mismo lenguaje que las propias guías. Hay elementos de formación, de asesoramiento, incluso elementos de reconocimiento tipo LEED BREEAM, en una iniciativa que es de las pocas de origen público que tenemos. Generalmente son iniciativas privadas. Bueno, pues gracias a las guías un edificio se puede reconocer como tal. Bien. Sobre la compra pública verde, otra herramienta clave que ya ha sido aludida, ¿no? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendencia? Pues muchísima, ¿eh? Fijaros, los gastos del sector público europeo son de aproximadamente 2 billones de euros. Equivalente a un 19% del PIB de la Unión Europea. O sea, un 19% lo consume la propia Administración, con lo cual esa compra pública se convierte en un elemento tractor de primer orden de objetivos sociales, sociales en primera instancia, ambientales, etcétera. Entonces, es una herramienta que evidentemente pues es clave. Bueno, fijaros, estos datos son del Estado. Y, bueno, pues fijaros la cuantía de inversiones, ¿no? Desde 2016 a 2018, bueno, pues son cuantiosísimas a nivel de infraestructuras, pues 9.492 millones, 7.500, 8.400, es decir, el potencial. Es decir, lo que aporta la compra pública verde en cuanto a posibilidad de ambientalización en términos cuantitativos y cualitativos es impresionante. Es decir, nosotros somos responsables de la compra pública verde del Gobierno y, desde luego, uno de estos focos prioritarios también en ese sentido es la construcción, porque es la clave para que los indicadores
tanto porcentuales como absolutos, de implantación y compra pública verde aumenten, ¿sí? Bueno, por eso, evidentemente tenemos pues un montón de metodologías. Hay un manual de compra pública verde del País Vasco, que creo que muchos conoceréis, que desgrana criterios de compra pública para todos los productos, servicios que la propia Unión Europea prescribe que deben ser objeto de este instrumento. Y, entre otras, pues tenemos familias de criterios relacionados con construcción, como ahí podéis ver, ¿vale? Esto lo aderezamos con talleres, con jornadas, con servicio de preguntas, con servicio de ambientalización de pliegos personalizados. Es decir, es un servicio que ponemos a todas las administraciones para que, si ellas quieren, nos den sus pliegos, sus procedimientos de compra y les propongamos posibles mejoras. Por supuesto, son propuestas que ellos, dueños y señores de su ámbito, pues son los que al final decidirán si se ponen o no, ¿vale? Y también decir aquí, muy importante, ya sabemos, es constatable, que si se favorece la compra pública verde, las mejores ofertas económicas coinciden también con las más ventajosas en los capítulos técnicos y ambientales. Es decir, que esa excelencia, esa oportunidad de la gestión de materiales y residuos, o residuos materiales, se evidencia también frecuentemente en lo que es la propia compra pública. Bueno, luego esto lo dejo para después del descanso, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos después. Bueno, algunas guías, ¿no? Bueno, pues hacemos decretos, normas, pues también hacemos guías que os puedan ayudar en la aplicación de estos nuevos materiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis la guía de aplicación del decreto de actividades de valorización de escuadras negras de fabricación de acero. Entonces, bueno, aquí se prescribe se prescribe cómo los valorizadores deben funcionar, cómo deben generar ese nuevo material. Y, evidentemente, se desgranan los posibles usos que ese material puede tener. Otra herramienta interesante, por si no la conocéis, es la guía para el uso de materiales reciclados en construcción. Bueno, lo que intenta esta guía es apoyar la cadena de valor de la construcción hacia una mejor gestión de los recursos. ¿Y qué es lo que, a través de la incorporación de estos materiales, qué es lo que pretende? Bueno, pues promoción de las soluciones recicladas, acercar la oferta y demanda de materiales reciclados, ¿vale? Tener una base técnica para las mejoras de los propios criterios de compra pública. Es decir, todos los criterios se basan en unas guías, ¿no? En unas bases técnicas. Bueno, pues esta es la clave para esto. Y también una base técnica para posibles prescripciones legales, que ya empiezan a llegar. Bueno, aporta una información estructurada de todas las oportunidades, ¿de acuerdo? Según todas las unidades de obra, permite sistematizar la búsqueda y encuentro de estas cuestiones. Aporta soluciones sujetas a progreso técnico y que sirvan a la vez de difusión de esa filosofía. Bien, además aporta, luego veremos una pequeña imagen, una hoja de cálculo, bien ilustrada, que permite calcular por unidad de obra y por obra completa cuál es el porcentaje de incorporación de materiales reciclados, ¿vale? Digamos que esto podéis intuir que es una herramienta de ayuda para el propio cálculo de la prescripción legal que acabo de enumerar cuando he citado la Ley de Administración Vasca. Es decir, este es un posible instrumento que nos puede servir para hacer esas mediciones, tanto a nivel de evaluación de ofertas como con la propia presentación de las mismas. Bueno, este es un poco el despliegue, ¿no?, de unidades de obra que están contempladas, es decir, se sistematiza todas las posibilidades de instalación de materiales reciclados. Y esta es una imagen, por cierto, desenfocada, disculpad, de los resultados de la evaluación, ¿no?, de los cálculos, es decir, de los tantos por cientos de material reciclado por capítulo, bien edificación, bien urbanización, peso específico de capítulo, en el total, en cada una de las unidades, etcétera. Otra publicación que, lo que intenta es, aunque ya cada vez son más vox populi, pero intenta ser casi, si me permitís el término, una guía turística de obras interesantes en cuanto a aplicación de materiales reciclados, por la unidad de obra que es, por el uso que es, por el agente que lo realiza, por la cantidad utilizada o por combinación de esos factores, ¿de acuerdo? Se trata un poco, me vais a permitir, la pequeña broma. Este sector funciona según el ver para creer, ¿vale? Entonces, a pesar de todo lo que pueda hacer en el papel,
lo que realmente nos convence, os convence es ver las cosas, ¿eh? Y a veces pues somos desconocedores de lo que se está haciendo aquí al lado, ¿eh? Es decir, sabemos lo que hacemos nosotros, pero no los de al lado, y los de al lado hacen cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta guía lo que pretende es precisamente acercaros y promoveros a que visitéis esos lugares y que incluso, bueno, tengáis la oportunidad de hablar con los agentes que han promovido esa obra para que podáis informaros y podáis convenceros de que esto es posible, ¿eh? Entonces, eso es un poco lo que pretende. Bueno, pues en la descripción completa de usos, cantidades y beneficios obtenidos, ¿no? Bueno, pues hay una serie de fichas. Bueno, esto, por ejemplo, es el parque Ecogune de Kutxa, en Guipúzcoa, o sea, en las afueras de Donostia. Y bueno, pues hay, digamos, bueno, pues toda esta obra civil está hecha con materiales reciclados, ¿no? Incluido el hormigón que están pisando esos en ese acto, que como podéis ver es un acto casi de inauguración, ¿no?, de la obra civil al respecto. Bueno, no, es decir, hay cada obra está correctamente ilustrada con, bueno, pues con cantidades, con ahorros de emisiones, de materiales naturales, etcétera. Esta guía que estamos a punto de presentar, bueno, trata de construcción industrializada, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? Pues apoyar en fase de proyecto la toma de consideración y decisión sobre la idoneidad de soluciones industrializadas. Es decir, antes os hablaba de la dificultad de prevenir residuos, ¿vale? En la construcción es especialmente difícil. La única forma de hacer una prevención de residuos a gran escala es migrar en lo posible hacia una construcción industrializada. Y eso nos puede evitar el 90% de los residuos producidos en obra hasta ahora, ¿vale? Aparte de otras muchas ventajas, ¿no? Es decir, de arma clave, es decir, para poder implantar, por ejemplo, custodia de la calidad de materiales de cara a la utilización, permite sistematizar incorporación de materiales secundarios, deriva en un aumento de la longevidad y rentabilidad de las construcciones, con lo cual también minimizamos impactos, posibilita servitizaciones. La servitización también está, en general, ligada a un menor impacto de la actividad económica. En fin, aparte de una mayor evitación de problemas en la construcción, de, bueno, pues luego de modificaciones de presupuestos, etcétera. Entonces, todos son ventajas, por supuesto, allá donde sea posible. Es decir, hay sitios en los que no. Entonces, bueno, la guía sistematiza todas las oportunidades y también ayuda a cuantificar esas oportunidades de tal forma que luego, pues, los promotores proyectistas puedan elegir si eso, puedan pensar ilustradamente y puedan decidir si esas opciones son interesantes para ellos. Bueno, al final de todo esto se trata de conseguir, luego veremos más casos prácticos, ¿no?, pero se trata de conseguir esto, ¿no? Estos son obras, bueno, pues Ecogune de Donostia, la subida en Ecuri ya tan legendaria, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el Monpas en Donostia, todo tipo de, que luego veremos un poquito más en detalle, ¿no?, todo tipo de usos en Durango, ¿no?, de utilizaciones de RCDs, en fin, un montón de obras que son posibles gracias a confianza y colaboración público-privadas, ¿vale? Esto es posible gracias a esto. Es decir, hemos visto antes que hay una parte que no va bien, pero hay otra mucha que va bien. Y un montón de agentes que estamos colaborando para que eso sea realidad, ¿vale? Bueno, ¿tenemos retos técnicos? Pues sí, seguimos teniendo que asegurar correlaciones críticas entre parámetros relacionados con prestaciones de los materiales reciclados, ¿vale? Seguimos haciendo proyectos de demostración relacionados con nuevos usos. Cada uno de los usos que van a norma, primero hay que testarlos, desde la parte técnica y desde la parte ambiental, y luego conjugar ambas cosas. Eso es una cuestión constante que tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir asegurando la trazabilidad y calidad de los residuos de los materiales reciclados. Cada vez la normativa vamos ajustándola más en ese sentido. Tenemos que facilitar las tecnologías avanzadas de separación. La tecnología de reciclaje también está avanzando a marchas forzadas, ¿vale? Bueno, no me detengo en estos detalles, ¿no? Hay otra cuestión también importante de cara a los cálculos de fianzas, etcétera, ¿no?, que tienen estas cuestiones. Tenemos que mejorar los ratios de generación de residuos, adaptarlos cada vez de forma más fina a las tipologías de obras que tenemos, ¿no? Los plásticos en la construcción, si son insidiosos a nivel global, la construcción también es una de nuestras asignaturas pendientes. Antes se ha hablado de la cadena de custodia de la calidad para propiciar aquella reutilización, que es un estadio más avanzado en gestión de residuos de lo que es el propio reciclado, ¿vale? Y esto, una cuestión importante. Igual este comentario, pues, bueno, igual no os gusta, no lo sé. Es decir, parece ser que si todo va como va, la generación de grandes infraestructuras ideales
puede disminuir. Es decir, no podemos estar, perdonadme, no podemos estar haciendo nuevas carreteras y autopistas ad infinitum. Tendremos que rehabilitar, pero generar nuevas va a ser complicado, ¿no? Obviamente, porque no hay sistema que pueda crecer hasta el infinito. Lo tenemos todos claro, ¿no? Porque si no tenemos esto claro, lo llevamos claro, ¿vale? ¿Sí? Así de simple. No podemos crecer hasta el infinito. Esto es una imposibilidad de nuestro sistema y a veces no lo tenemos claro. Bueno, entonces, en virtud de eso, bien, los usos masivos que hemos tenido hasta ahora de materiales reciclados, quizá esa demanda vaya bajando, con lo cual tenemos que generar nuevas posibles demandas de material reciclado según el devenir de nuestra sociedad, ¿vale? Y eso es un desafío. Es decir, ahora estamos en un 70 y tantos % de reciclaje, pero si cambia, ¿no?, la dinámica constructiva, la dinámica de las demandas, vamos a tener que saber migrar, dónde llevar esos nuevos materiales de nuevas maneras. Bueno, aquí, por ejemplo, una cortísima lista de tecnologías de posible fomento, ¿no?, de nuevas tecnologías de separación que queremos promover o que ayudamos. Tenemos instrumentos interesantes para promover nuevas tecnologías. Hay líneas de ayudas en materia de medio ambiente, pero es que luego tenemos un instrumento muy interesante, que es el listado vasco de tecnologías limpias. Según ese listado, que también se hace en colaboración desde la parte ambiental, de la parte económica del gobierno, fiscal, la compra de esas tecnologías suponen beneficios en el impuesto de sociedades. Es decir, estamos intentando que tecnologías que suponen una clara mejora desde el punto de vista ambiental, pero que no tienen una introducción en el mercado masiva, bueno, pues intentar potenciar esa incorporación de nuevas tecnologías. Siempre son tecnologías con un TRL elevado, lo más cercano posible a comercio y, bueno, pues al mercado, perdón. Y es un poquito la vocación que tienen esos instrumentos. Bueno, retos en lo social. Hemos trabajado, por ejemplo, a nivel comarcal, ¿no?, para que todos los instrumentos funcionen comarca por comarca. Bueno, pues eso es otra labor ingente y continua. Tenemos que seguir formando para la deconstrucción y separación selectiva, que es una de las claves, la madre del cordero, si me permitís el término. De hecho, hace 15 días se realizó un curso en este sentido abierto a todo el sector, pues precisamente para poder hacer que esas dos columnas que antes aludía se hagan realidad. Formación en herramientas específicas como HRSTEM relacionada con RCDs y también tenemos que progresar en inspección y sanción. ¿Tenemos un problema de competencia desleal? Sí. ¿Hay agentes que no operan como es debido? Sí. ¿Hay agentes que ponen en peligro todo lo que entre todos estamos intentando construir? Sí, por supuesto. Entonces, es otra de las cuestiones que bueno, vamos a intentar poner más medios para que así sea. Estoy acabando ya. Desde luego, tenemos que beber de nuevo conocimiento para poderlo traspasar a nuevas metodologías, nuevas normas. De ahí nuestra directa implicación en proyectos europeos Horizon 2020, ¿no? Bueno, pues el último en Liza es el proyecto Iceberg, que bueno, pues que diría, hoy lo digo de corazón, felizmente está liderado por Tecnalia, ¿de acuerdo? Es un proyecto ganado con un nivel de competitividad absolutamente impresionante, lo cual da fe también de la calidad que tenemos en Euskadi en cuanto a centros tecnológicos y la capacidad que tienen de generar y de gestionar proyectos continentales de calidad. Y bueno, pues tenemos esa suerte, ¿de acuerdo? Y eso, es decir, antes hablaba de trabajar en red. Bueno, pues creo que esa red, tenemos una buena red. Nos ha costado mucho construirla, pero es una red de altísimo valor añadido que os puedo asegurar que de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para conservarla, porque es la clave para el progreso. Y dentro de ese progreso está la implicación en un nuevo conocimiento. Bueno, veis que, en fin, se esperan 28 innovaciones. De esto podría hablar muchísimo mejor los compañeros Jaime e Íñigo, pero me atrevo a enumerarlos por lo menos, ¿de acuerdo? 35 partners, 10 países, 15,6 millones de euros de presupuesto. Son unas dimensiones absolutamente apabullantes, ¿verdad? Y es un enfoque global de toda la problemática, desde la generación de residuo hasta la incorporación final de los materiales, pasando por las tecnologías, en fin, es un enfoque absolutamente holístico. Bueno, pues, soluciones inteligentes para
para poder apoyar las actividades de predemolición, para poder asegurar la trazabilidad de los materiales de construcción, es decir, tecnologías avanzadas costo efectivas de clasificación, de purificación, de procesado, de aseguramiento de la calidad, para poder producir, digamos, materiales secundarios de alta calidad. En fin, como digo, es muy, muy ambicioso. Es un proyecto que es heredero de otros precedentes y, bueno, es como digo, fundamental. Bueno, hay un montón de casos de estudio a nivel continental. ¿Ok? Y bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir después de todo esto? Pues que a nivel de marco tenemos un marco normativo pionero, sólido y creciente, capaz de generar mercados solventes de materiales secundarios, ¿vale? Los residuos se gestionan, ¿vale? Solo los materiales derivados se fabrican y se venden. Esto es muy importante. Y el logro y mantenimiento de esa economía es fundamental. El círculo virtuoso que se genera así es fundamental para minimizar esos desafíos ambientales que al principio enumeraba. En cuanto a respuesta a resultados, sí que vemos ya, y lo ven las empresas, que aquellas empresas que basan su estrategia en la excelencia de gestión de residuos y en el uso de materiales constatan que es un vector de competitividad, incluso en una coyuntura, en un marco que pudiera ser incluso más favorecedor de lo que es hoy en día, ¿vale? Y también incluso a pesar de la competencia desleal que hay. También quien prueba generalmente repite. Eso es importante. También podemos decir que están en expansión la red de agentes públicos y privados que ya consideran los materiales secundarios como opciones integradas en sus procesos de compra, y eso lo vamos a ir viendo hoy de una forma significativa. Y son crecientes los pliegos que incorporan esta cuestión. En 2020 queríamos, ¿vale?, porque ya ha pasado, que un 50% de los pliegos públicos contengan cláusulas ambientales en ese sentido. Creo que nos quedamos un 29-30 si la memoria no me falla. Pero bueno, vamos. Retos y oportunidades. Bueno, ¿qué os voy a decir? A veces, y permitirme el comentario, uno se siente como vendedor de enciclopedias, o nos sentimos. Es decir, a pesar de las evidencias, a veces sigue resultando ardua la labor de convencer de la idoneidad una parte significativa de los cuerpos técnicos, ¿no? Incluso los cuerpos técnicos directamente relacionados en varias instituciones. Por eso agradecemos especialmente la invitación de Diputación, ¿vale? Porque toda participación en foros en los cuales esto se dé a conocer para nosotros es oro, ¿vale? Entonces, pues repito el agradecimiento a ese nivel, ¿sí? Es preciso seguir manteniendo el esfuerzo investigador-inversor, todos lo estamos haciendo, y además de forma coordinada, entonces, bueno, para poner en marcha nuevos materiales, etcétera. La construcción industrializada y BIM, por ejemplo, son perfectos aliados para optimizar esa adopción de materiales secundarios. Y desde luego esos materiales secundarios son una oportunidad para generar nuevas cadenas de valor. Nos pueden ayudar a relocalizar industria y también establecer relaciones simbióticas entre los distintos sectores, con lo cual todos son ventajas. Bueno, con esto lo solemos decir muy frecuentemente. Bueno, tras más de una década podemos constatar que ya no hay excusa. Ya no tenemos excusa, ¿vale? ¿Para qué? Para no realizar separación de residuos en origen, para no regular correctamente la fabricación de materiales reciclados de calidad, para no fabricarlos con calidad, y para no usarlos, cada uno lo que nos toque. Para que eso engrane es necesario profesionalidad de todas las partes, honestidad, corresponsabilidad y trabajar con calidad. Me vais a permitir un comentario a este nivel. Han salido los fresados, van a volver a salir. Estamos haciendo un esfuerzo ímprobo entre todos en solucionar ese problema. Y ese problema lo tenemos que acoger con responsabilidad. Estamos todavía demasiado acostumbrados a una corriente que luego Marisol también citará, ¿no?, que puede estar entre las 80.000, una estimación, 80.000, 100.000 toneladas año en Euskadi, se dice pronto. Estamos demasiado acostumbrados a verlo por ahí, repartido, vendido como residuo sin pasar por gestor. Y esto no puede ser. Como digo, somos todos parte del problema y parte de la solución, y en eso estamos, ¿vale? Pero es un problema que está ahí, ¿okay? Y como digo, estamos trabajando activísimamente en todas las partes. Pero decir que como promotores somos responsables del residuo y tenemos que asegurarnos todos, cuando nos toque, de que ese residuo vaya donde tiene que ir, que es a un gestor valorizador autorizado. Y en función de su labor saldrá de ahí un material de calidad. O puede salir. Pero eso es una obligación, es una prescripción. Bien, como digo, eso, estamos en ello y vamos mejorando. Y creo que con esto acababa.
Así que, bueno, pues eskerrik asko, bihotzez, eta, bueno, hurrengo arte. Bueno, egunon denoi. Aitor, me has dejado dos retos. El primero es mantener la vehemencia y el ímpetu y tu oratoria, tu calidad de oratoria. Siempre es un placer escucharte. Y el segundo, recuperar 10 minutos de tiempo. Tranquila, una broma. Bueno, pues después de la intervención del diputado, de Aitor con todo el marco político, nos toca, por parte de Tecnalia, anclar conocimientos. Bueno, en primer lugar, también agradecer a José Luis que haya dado mi nombre, que haya confiado una vez más en mi persona y en la de Jaime, por extensión, para hacer un poco de historia de conocimiento y apuntalar pues parte de lo que ha intentado vender Aitor previamente. Para mí, cuando me enfrento a una ponencia de este tipo, donde hay que divulgar conocimiento no actual, sino conocimiento adquirido a lo largo de más de una década, pues no deja de ser nostálgico, porque bueno, mi primer trabajo profesional en investigación pues vino de la mano de una solicitud a la sazón de la primera planta de tratamiento, que fue también promoción de la Diputación. Fue una promoción mixta entre la Diputación y Campezo, ¿no? de BTV. Y allá por el año 2002, cuando empezó el funcionamiento, me llamó Manu Galíndez, que pues ya está felizmente retirado y disfrutando de su jubilación. Y ahí me enfrenté al primer trabajo profesional con RCDs. Entonces, los RCDs me acompañan desde hace 20 años casi. Entonces, voy a compartir parte del conocimiento, ¿no?, generado desde entonces. La intervención la vamos a repartir entre Jaime y yo, sobre todo para hacerla más dinámica y porque también cuando lleguemos al capítulo de los fresados, pues Jaime ha estado más recientemente trabajando en ello. Vamos a ir hablando en 4 bloques. El primero, el más extenso, donde querré apuntalar parte de la ciencia y de los conocimientos en torno a los áridos reciclados. Esa ciencia que allá por el año 2012 permitió publicar los pliegos pues que ahora están en vigor, ¿no? El anejo 5 y el 6 relativo a Zahorras, el 5 y a Esplanada 6, y luego otros que han ido surgiendo, como pues el de Grava Cemento, etcétera, y los futuribles que estarán a punto de aflorar, como es el de los fresados. Daré una pincelada de los áridos siderúrgicos, tampoco profundizaré mucho porque la petición era más centrada en áridos reciclados. Jaime abordará la parte de fresados y finalmente, por aquello de no hablar tanto de historia, sino también de ver un poco el futuro, pues profundizaremos en qué tecnologías más innovadoras puedan permitir mejorar las calidades de todos estos materiales granulares. En primer lugar, ¿qué es el RCD? Porque Aitor ha hablado extensamente del RCD, pero no ha entrado en detalle a presentarlo, ¿no?, como compañero de viaje. Pues el RCD es una corriente residual compleja. ¿Y por qué es compleja? Pues porque tiene, de forma mezclada, Aitor ha ilustrado de una forma, aquí parece que bueno, está más ordenada, está más limpia, ¿no? O sea, igual la realidad es más próxima en origen a lo que ha presentado Aitor, pero esta es la realidad en detalle de lo que contiene pues la corriente RCD. Pues contiene partículas de hormigón, bueno, partículas cuando está en forma de árido reciclado valorizado, pero tiene bloques de hormigón, bloques pétreos, tiene bloques cerámicos, tiene otros minoritarios, puede tener vidrio. El yeso también, pues en determinadas circunstancias, en ausencia de insuficiente selección en origen,
pues también aflora y es un problema, y cada vez aflora de forma más predominante, y otros materiales minoritarios, ¿no? Incluso emergentes. Hay una forma de identificar a todas esas partículas, a todos esos elementos, y es por los códigos, aquellos que veis en la parte inferior izquierda y que está en nomenclatura inglesa, ¿no? El RC pues, hace referencia a lo que son las partículas base cemento, el U es de Unbound, que son pues, las partículas pétreas no ligadas, el B es de brick, referido a los ladrillos, a los cerámicos, A de asphalt, bituminosos, G de glass, vidrio, y la X pues, es una serie de impurezas cuyo objetivo es a minimizar. La composición media, luego lo veremos más en detalle en Euskadi, y esto nos lo dan pues, todos los estudios que se han ido realizando en el curso de la última década, pues más o menos en lo que llamamos áridos reciclados de hormigón está pues, en torno a un 70%, 70-75% en lo que son partículas base cemento y pétreas, un 19% en torno al cerámico. El asfalto está pues bueno, por debajo del 5%, el vidrio no llega al 2% y las impurezas están entre el 1 y el 2% en el histórico de media. Luego lo veremos. La clasificación que pues en el curso de las discusiones con la mesa de firmes y con Lloves se llegó a tipificar en su momento, en el año pues entre el 2010 y en el 2011, pues decidimos en aquel momento que los áridos reciclados de hormigón fuesen aquellos que tuviesen entre partículas cerámicas, pétreas y vidrio mayor del 90% y las partículas de cerámico, asfalto, estuviesen por debajo del 10% y las impurezas, en cualquier caso, por debajo del 1%. Por su parte, aquella tipificación ligada a los áridos reciclados mixtos, dejábamos que el porcentaje de cerámicos se encontrase por debajo del 30%. El porqué de esos límites en porcentaje de cerámico lo entenderéis un poquito más tarde. Para llegar a determinadas y a suficientes calidades, pues ya ha comentado Aitor y algunos de los presentes pues lo estáis gestionando, hay que pasar pues, procesos de separación off-site. Lo más ideal, como ha apuntado Aitor, es que la mayor selección se haga en origen, para que a las plantas llegue el menor nivel de segregación, de mezclado, perdón. Y que, bueno, pues que las tecnologías que aplican sean lo más eficiente posible y se consigan suficiente pureza de las partículas a utilizar. Entonces, dependiendo de la tipología de escombro que llegue a las plantas, pues habrá que insistir en mayor nivel tecnológico o menor nivel tecnológico. Por ejemplo, si llega hormigón limpio segregado, pues lo que hay que garantizar es el desferritizado de la armadura que está en el hormigón armado y luego, bueno, procesos de machaqueo, cribado, etcétera, ¿no? Y ajuste granulométrico. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a ese totum revolutum que nos ha ilustrado Aitor, pues hay que incorporar mayor nivel de tecnología, con lo cual, bueno, eso requiere mayor nivel de inversión a las plantas y no siempre se justifica todo el coste de la gestión con respecto al nivel de inversión que se necesita para garantizar ciertos niveles de calidad. Bueno, si avanzamos más en qué características se ofrecen en la comunidad autónoma por las plantas de tratamiento, vamos a ir viendo pues, prestaciones físico-mecánicas, químicas, granulométricas, de muestras que se han ido caracterizando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un histórico pues, desde los primeros estudios de forma masiva, no de forma particular, que se hicieron en el 2009 y que constituyeron la base para luego llegar a las conclusiones de los anejos, como los que ulteriormente han ido promoviendo desde la Administración para
analizar si se mantenían las calidades o si en el histórico había mejoras fruto de las políticas, de la inversión de las plantas, de la implementación de tecnología, etcétera. Pues empezando por las propiedades físico-mecánicas, pues ya veis que a nivel granumétrico lo que es el árido reciclado de hormigón pues se ajusta, independientemente de la planta, se ajusta muy bien a un todo uno. No hay mucha variación con respecto al núcleo de los usos granumétricos. Sin embargo, pues en el árido reciclado mixto, pues dependiendo también del porcentaje de partículas cerámicas que puedan aparecer en los diferentes lotes, pues vemos más dispersión con respecto a el eje central del uso granumétrico permitido, ¿no? Si nos centramos en el índice de lajas de las partículas de los áridos reciclados, pues de promedio pues ronda el 15%, con lo cual está muy por debajo del límite que establecen las diferentes normativas, tanto la norma de firmes como el PG3 a nivel estatal, como el código estructural más orientado a hormigón. Y en la resistencia a la fragmentación o desgaste a los ángeles, pues tenemos ahí que el promedio ronda el 37% y que pueda estar poco desviado con respecto a los límites que establecen pues, las diferentes aplicaciones y las diferentes capas y usos, sobre todo para firmes de carretera. O sea, dependiendo del tráfico y dependiendo del tipo de zahorra, sabéis que pues, el límite oscila a 30 a 35, si bien es cierto que, fruto de esta investigación, se permitió sumar 5 puntos adicionales en el caso de que el CBR a 28 días estuviese por encima del 150%. Luego veremos también el fundamento científico por el cual se estableció esa cláusula. En la parte derecha pues, vemos la densidad. La densidad de estos áridos reciclados es ligeramente inferior a lo que es un árido convencional de cantera. Y la absorción es superior. Se obedece a que los áridos reciclados, por un lado, tenemos las partículas de hormigón, que tiene pasta de cemento adherido, que absorbe agua, y las partículas cerámicas también son porosas y absorben todavía mayor nivel de agua. Entonces, el nivel de absorción pues, del árido reciclado oscila entre 6 y puede llegar en algunas partidas máximas hasta el 12%. ¿Qué pasa con las propiedades químicas, tanto regulando las prestaciones técnicas como las ambientales? Pues en términos generales, los áridos reciclados que se generan aquí en el País Vasco cumplen, o sea, de media cumplen estos criterios. No quiere decir que en alguna partida excepcional pueda exceder el contenido de sulfatos, pero de media, pues ya veis que están cumpliendo. Sobre todo para hormigón, en el árido reciclado mixto, pues, insisto que dependiendo si hay mayor concentración de yeso pueda superar los umbrales de sulfatos o sales solubles, pero bueno, no es un criterio que esté muy por encima de lo que marcan los límites. Y en el plano ambiental, pues casi todos, y ahí mira que hay una pléyade de criterios para poder sobrepasar, y los que suelen ser críticos son los sulfatos, también ligado a lo mismo, las partículas de hormigón tienen sulfatos y las partículas de yeso tienen sulfatos, y también los compuestos sólidos solubles. Esta es la explicación por la cual se permitió exceder en el desgaste de Los Ángeles 5 puntos, y es que bueno, pues, a lo largo del tiempo tanto los áridos reciclados de hormigón como los mixtos puedan inducir propiedades hidráulicas y puzolánicas en contacto de agua. Entonces cementa todo lo que es la mezcla y confiere una mayor compacidad a lo que es el firme de carreteras. Esto lo hemos visto, lo he explicado anteriormente, viene a ser pues las medias de composición a lo largo del tiempo, desde el 2011 al 2020, y lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que pues, se han reducido el nivel de impurezas, se ha concentrado más en lo que son las partículas de mayor valor añadido, y bueno, y eso es fruto pues, también de todo lo que hemos ido hablando
anteriormente. Aquí una serie de correlaciones, sobre todo para establecer cuáles eran los umbrales en las caracterizaciones o las definiciones de los áridos reciclados. Aquí cruzamos lo que es el umbral del desgaste de Los Ángeles con el contenido en componentes y por eso establecimos el 30% en el umbral máximo para permitir el uso de los áridos reciclados mixtos. Los usos permitidos, pues los he ido contemplando en estos momentos para obra civil. La norma de firmes de carreteras pues ya contempla lo que son las terraplenes y esplanadas mejoradas, las zahorras desde el 2012. Se fue incorporando, pues no sé, en el 2018 o así, los usos de suelo y gravacemento y esperemos que en el corto plazo estén también los fresados tipificados en la norma de firmes. A nivel de hormigón, pues el código estructural no ha evolucionado desde el 2008, cuando se incorporó pues, la posibilidad de usar áridos reciclados de hormigón y solo para la fracción gruesa y con un 20% de limitación. Bueno, las condiciones de éxito, lo hemos hablado, segregación en origen, pues tener cuidado con la limpieza en los acopios de los áridos reciclados, aplicar el máximo nivel tecnológico para mejorar pues, lo que es limitante, la absorción de agua, la presencia de sulfatos y otras sustancias, etcétera. Pasamos al capítulo de áridos sidúrgicos. Tengo que acelerar porque voy también justo de tiempo. Y aquí, bueno, pues comentar lo que son los áridos sidúrgicos, a diferencia de los áridos reciclados, que es una corriente más endógena del propio sector y de la propia cadena de construcción. Los áridos sidúrgicos vienen del sector de acero. Son como áridos siderúrgicos, que ya cuando están valorizados y granulados, son un material granular que tiene una componente específica y alta en óxidos de hierro y por eso le confieren pues, esas propiedades más densas, más pesadas y más resistentes ante fricciones y ante desgastes. Para garantizar una buena calidad de los áridos reciclados hay que seguir a rajatabla pues, un correcto proceso tanto de enfriamiento como luego de preparación, cribado y desferritización. El enfriamiento es altamente crítico, primero, para garantizar una inestabilidad volumétrica, para apagar lo que son los compuestos de óxido de cal y óxido de magnesia, y para conferir también esa estructura pues más densa, que no sea tan porosa y que luego también pueda dar buenas prestaciones, tanto desgaste como los coeficientes de pulimiento acelerado, etcétera, que, bueno, que alguna práctica reciente, algún susto reciente hemos tenido también a nivel vizcaíno, ¿no? Bueno, la guía para el uso correcto de esta corriente ya la ha presentado Aitor, no voy a abundar al respecto, y la diferencia entre lo que es un árido de cantera y un árido sidúrgico, pues también lo he ido avanzando. Tiene mayores prestaciones mecánicas que un árido de cantera, mayor densidad, que también puede ser un hándicap de cara a la utilización y para determinadas aplicaciones. Y luego tiene que tener también la garantía de que la estabilidad volumétrica pues está por debajo de unos umbrales. Cuanto más cerca al 0%, pues mayor garantía para los prescriptores y directores de obra. Los usos permitidos de áridos sidúrgicos en nuestra orden pues es pues toda esa playa que podéis ver ahí, bajo los escenarios 1, 2 y 3, que están referidos a unas condiciones ambientales que hay que cumplir y las condiciones necesarias para el éxito pues ya las he recalcado, tampoco voy a abundar al respecto. Si quieres, Jaime, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, sobre todo por invitarnos a esta jornada, ¿no?, que tan importante creemos que es para fomentar el uso de áridos reciclados. En mi caso, bueno, yo no tengo tanta experiencia como Íñigo, no he vivido toda la transición normativa, ¿no?, en el País Vasco para empezar a utilizar estos áridos,
Pero bueno, la contrapartida es que yo directamente he caído en estos paradigmas de economía circular, ¿no? Y mi mente está directamente focalizada en estos materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, para poner en contexto que quizá los nuevos o las nuevas generaciones, pues bueno, tenemos ya esto interiorizado, ¿no? Y casi el árido natural, pues no lo tratamos o prácticamente muy poco. Bueno, volviendo a los materiales fresados de carretera, hemos decidido dedicar este bloque específico para los áridos, pues como ha comentado Aitor anteriormente, porque es una corriente que, bueno, pues que se genera en grandes cantidades en el País Vasco, bueno, a nivel estatal en el País Vasco y a nivel internacional, ¿no? Y que no tiene grandes salidas en estos momentos, básicamente porque el marco normativo restringe las aplicaciones de uso, ¿no? Esto conlleva, bueno, a lo que se comentaba anteriormente, pues que se haga un uso indebido o que se estoque en grandes acopios de estos tipos de materiales y no tenga la salida adecuada y, bueno, pues se pueda gestionar de forma inadecuada en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues para buscar nuevas aplicaciones y nuevos usos de estos materiales fresados, pues se están realizando en estos momentos una serie de demostradores, de estudios de propiedades de estos materiales, ¿no? Para ver cómo se pueden integrar en los diferentes usos de obra civil. Entonces, para eso se llevó a cabo hace 2 años, entre 2018 y 2019, una campaña de caracterización de los... bueno, aquí ha salido corrido este texto, pero bueno, una campaña de caracterización de los diferentes acopios de materiales fresados que se pueden encontrar en la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, pues bueno, para ver en qué condiciones estaban acopiados estos materiales y qué propiedades tienen. Se pueden utilizar o hay que hacer algún tratamiento y, bueno, pues para ver los posibles usos que se le podrían dar a estos materiales, más allá de las mezclas bituminosas en caliente, que es a lo que ahora mismo está limitado el marco normativo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo una toma de muestras representativa de los diferentes acopios en la comunidad y pues se hizo una serie de ensayos geométricos, físicos, químicos y ambientales de estos materiales. Bueno, como ya sabéis, estos materiales pues son áridos naturales que están envueltos básicamente por una capa de betún. Entonces, pues para caracterizarlos mejor, lo que hicimos fue caracterizar el material fresado en sí, ¿no? sin tratar. Y luego lo que hicimos fue extraer ese betún adherido al árido natural para ver qué características tiene tanto el betún por un lado, ¿no? Y el árido natural, ¿no? Primigenio. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista físico y mecánico, no encontramos en el material natural extraído, lógicamente no esperábamos en grandes diferencias, ¿no? Con aquellos materiales que se usaron primigeniamente, más allá que lo que detectamos es que, bueno, pues en las características del ensayo de desgaste de Los Ángeles y el coeficiente de pulimento acelerado, pues sí que veíamos que pues que no cumplían, quizá para las aplicaciones de categoría de tráfico más exigente en la capa de rodadura, pues no cumplían esos umbrales establecidos por norma, ¿no? Y esto, bueno, al final dedujimos que era porque no teníamos una trazabilidad de estos materiales, se podían haber mezclado en los acopios, entonces, pues bueno, se pueden mezclar los áridos que se obtenía del fresado de la capa de rodadura con los de las capas intermedia y de base. Y además, durante las operaciones de fresado, tampoco es que se pueda tener un control exacto de qué capas se están fresando, básicamente porque, bueno, no se tiene la información exacta de cuánto es el espesor de las diferentes capas que se pusieron en su día, ¿no? Entonces, pues bueno, los diferentes áridos naturales, en este caso, pues se mezclan, ¿no? Pero bueno, aún así los límites, las propiedades físicas y mecánicas pues fueron excelentes y tan solo dedujimos que, bueno, si se utilizase un 100% de material fresado en nuevas mezclas bituminosas, pues no cumplirían los límites establecidos para las categorías más exigentes de tráfico, pues de T0 a T2, para la capa de rodadura. El resto de aplicaciones pues sería totalmente viable y, lógicamente, si se incorporase menos cantidad, pues cumplirían los parámetros. ¿Qué pasa en cuanto a los parámetros medioambientales, ¿no? En este caso, sí que hicimos unas analíticas de los diferentes componentes ambientales, ¿no? Orgánicos e inorgánicos,
y lo que detectábamos es que los valores de TPH, de hidrocarburos, pues sí que están un poco por encima de los establecidos por la orden de RCDs, ¿no? Que en este caso establece un límite de 50 miligramos por kilogramo de materia seca o de 500 si se analizan las sufracciones aromáticas y alifáticas, ¿no? Bueno, en este caso, pues por la propia tipología del material, que al final es betún, ¿no?, basado en hidrocarburos, pues sí que se supera este umbral, lo que no quiere decir que haya problemas medioambientales una vez aplicado en aplicaciones no ligadas. Entonces, bueno, esto ya lo hemos ido diciendo, ¿no? El actual marco regulatorio solo permite el uso en capas intermedias y de base de categorías de tráfico pues, menos exigentes. Entonces, pues la actualización del marco normativo pues espera incrementar estos porcentajes de uso en mezclas bituminosas y esperemos que vaya más allá y que se puedan utilizar también en aplicaciones no ligadas, ¿vale? En capas de base y subbase. Esto para obra civil, lógicamente. Entonces, bueno, los desafíos de preparación de estos materiales, pues ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Evitar las contaminaciones durante las operaciones de fresado y almacenamiento, también garantizar la viabilidad ambiental, seguir haciendo demostradores, ¿no?, que se están haciendo actualmente para demostrar que ambientalmente no hay ningún problema en utilizar este tipo de materiales y considerar también las propiedades de, bueno, por otro lado, del betún envejecido, ¿no?, a la hora de fabricar nuevas mezclas bituminosas. Tener en cuenta pues, que estos betunes pues, hay que aplicar rejuvenecedores, ¿no?, que también llevan embebido pues, fracciones más finas de árido natural y hay que tenerlo todo esto en cuenta a la hora de fabricar nuevas mezclas con estos materiales. Y ahondar en la trazabilidad y, bueno, y garantizar la calidad de estos materiales. Entonces, luego, como lo que decía Íñigo, ¿no?, viendo un poco hacia el futuro, ¿qué soluciones tecnológicas de mejora tenemos para todas estas tipologías de árido? Y sobre todo lo voy a enfocar más para los áridos reciclados, que ya ha comentado Íñigo anteriormente. Entonces, los tres principales desafíos que tenemos con estos materiales es reducir la mezcla de componentes, bueno, para recuperar las diferentes corrientes residuales, los diferentes recursos separados, ¿no?, y poderlos utilizar de forma más eficaz y, sobre todo, eliminar el yeso, ¿no?, de aquellos residuos que estén mezclados. Luego, por otro lado, si ya lo tenemos separado, pues mejorar en todo lo posible las prestaciones mecánicas y físicas de estos materiales para utilizarlos en aplicaciones de mayor valor añadido. Y, por último, garantizar la trazabilidad y, bueno, garantizar la confianza en estos productos, ¿no?, mediante la trazabilidad y el control de calidad de estos materiales, de estos nuevos productos. Entonces, bueno, voy a exponer una serie de tecnologías novedosas que antes Aitor las ha resumido en un pequeño cuadro, pues yo voy a ahondar un poco más en alguna de ellas. Entonces, en primer lugar, tecnologías para separar los residuos de construcción mixtos, ¿no?, para separar las diferentes corrientes, la fracción gris, que serían los morteros, los hormigones y las piedras, vamos, los áridos naturales, la fracción roja que llamamos aquí, bueno, no tiene por qué ser roja, ¿no?, pero sería la de ladrillos, tejas y cerámicos, y luego, pues por otro lado, separar los rechazos, ¿no?, que serían las impurezas que no queremos tener. Entonces, yo no sé, aquí había un vídeo debajo, no sé si se llega a reproducir, sí. Entonces, esta tecnología, que está basada en sensores ópticos, lo que hace es identificar las diferentes partículas, ¿no?, por propiedades ópticas, ¿no?, en el infrarrojo cercano y en el visible, en el rango del visible. Lo que hace es identificar las diferentes partículas y, por unos inyectores de aire, lo que hace es separar pues, en diferentes contenedores detrás de la identificación pues estas tres corrientes residuales, ¿no?, de tal forma que se consigan rendimientos de separación que, como podéis ver, de más del 90%. Luego, otra tipología de tecnologías para separar las diferentes fracciones minerales que hay en los RCs mezclados son estas tecnologías basadas en densimetría, ¿no? En este caso son de aceleración diferencial, pero también puede haber mesas densimétricas. Y esto lo que hace, a ver si se ve el vídeo, pues en un fluido, que ya puede ser aire o agua, lo que hace es aplicar pulsos, ¿vale?, con diferentes frecuencias en función de las propiedades del material, y lo que hace es separar el árido más ligero, que en este caso sería el yeso, el cerámico y el hormigón, la piedra natural, en diferentes estratos.
Entonces, como veis aquí en esta gráfica, por ejemplo, te dice que se ha separado la estratificación en 3 líneas, ¿no? En la capa superior se ve que hay más de un 90% de separación de yeso. En la capa intermedia, pues bueno, se llega a tener un 9% más o menos de yeso mezclado con el cerámico, y en la capa inferior, pues bueno, pues se reduce esta cantidad hasta casi 0,5% de yeso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues logramos por densimetría separar las diferentes fracciones. Bueno, esto parece muy futurista, pero lo que decía Aitor, estos TRLs ya son muy altos. Estas tecnologías, de hecho, se utilizan en minería, ¿no? Con dispersiones de densidad un poco más elevadas, ¿no? Entonces, el reto aquí está adaptarlo a estas tipologías de áridos que son, pues bueno, pues con dispersiones de densidad un poco menores en este caso. Luego, siguiendo con la separación, una vez tenemos las diferentes corrientes separadas, para la corriente de hormigón, digamos, esta pues tiene su propia casuística, ¿no? Los áridos de hormigón pues pueden venir muy húmedos debido, pues, si vienen de las obras de demolición, pues por el regado que se hace, ¿no? Para no generar polvo, o directamente de los acopios que se puedan tener, ¿no? que reciben, que están a la intemperie y que reciben grandes cantidades de agua, y vienen muy húmedos y es complicado separar, pues, las fracciones gruesas de las finas para poder valorizar, por un lado, las gruesas, que normalmente tienen mejores propiedades, de las finas, que bueno, digamos que son un poquito la oveja negra, ¿no? de esta corriente de residuos. Entonces, para eso pues aplicamos, pues, una de las tecnologías es el ADR, que es, esta tecnología está desarrollada por la Universidad de Delft y la empresa GBN, ¿no? En el marco de los proyectos que se han ido comentando, ¿no? con la ayuda de Tecnalia, Heiser y BIP. Esto lo que aplica es una energía cinética, se aplica un golpe a las partículas y lo que hace es separar las partículas gruesas de las finas, y se consigue, separar por esos puentes capilares que se forman entre las partículas, ¿no? Entonces, con esto lo que obtenemos son 2 granulometrías. Las gruesas, las partículas gruesas, que vienen totalmente limpias y se pueden utilizar directamente, pues, en algunos casos en aplicaciones, pues, de alto valor añadido, como son hormigones o gravacementos. Y luego tenemos las fracciones finas, que las fracciones finas, pues bueno, todavía tienen mucha humedad, tienen muchas impurezas de componentes orgánicos y tienen altas cantidades de mortero todavía adherido, ¿no? a los áridos naturales, que aumentan mucho más, pues, la absorción de estos áridos, que digamos que es la gran problemática o el gran desafío que tienen estas fracciones, ¿no? de hormigón fino. Y como proceso en cascada, pues lo que se ha desarrollado tras esto es una tecnología que está basada en lecho fluidizado para tratar estas partículas finas. Entonces, esta tecnología, como veis, que también se ha desarrollado por la Universidad de Delft y la empresa GBN en el marco de los proyectos anteriores, lo que se hace es alimentar, pues, una columna, ¿no? por donde se alimentan los áridos, y con una serie de rejillas, pues lo que se hace es aumentar el tiempo de residencia de estas partículas en la columna, y se aplica aire caliente, ¿no? Aire caliente que llega hasta 500 grados para, digamos, pues para secar el árido, eliminar todas las impurezas orgánicas y reducir al máximo, pues, digamos que aplicando aire caliente lo que se hace es, por principios térmicos, separar el mortero adherido a la partícula natural, que se va por donde se ve aquí los gases de escape, ¿no? Un hidrociclón que clasifica estas partículas. Entonces, con ello se obtienen partículas de menor absorción de agua, limpias y, pues listas para usar en aplicaciones de alto valor añadido. Y, por otro lado, se obtienen también partículas ultrafinas que, por medio de la activación térmica, pues recuperan sus características, sus propiedades cementantes, ¿no? En esta gráfica, pues, podéis ver que se hizo un estudio de cómo influían estas partículas ultrafinas en las propiedades, al ser sustituidos en cemento, ¿no? Cuáles eran sus propiedades cementantes y si tenían efecto al ser utilizadas como adiciones en el cemento, ¿no? Entonces, pudimos observar que al incluirlas entre un 5 y un 10%, reducíamos el contenido de cemento entre un 5 y 10%,
y aún así se conseguían ganar propiedades mecánicas, ¿no?, de los cementos ensayados, que en el fondo eran cementos comerciales. Si mal no recuerdo, un cemento tipo 2, 42,5. Vale, luego, ya pasando una vez separado, pues se siguen aplicando tratamientos o tecnologías de mejora. En este caso es una tecnología bueno, que todavía se está desarrollando, quizá tenga los TRLs un poquito más bajos, y es la carbonatación acelerada. Esta tecnología lo que intenta es revertir, digamos, el proceso que emitió CO2 en su día, ¿no?, al generar el cemento. Pues en este caso lo que se hace es revertir el proceso y captar el CO2 de la atmósfera para incorporarlo en diferentes tipologías de áridos, ¿no? No tiene por qué solo áridos de hormigón de RCD, sino otros también subproductos alcalinos. ¿Vale? En este caso, pues además de captar CO2 en las partículas, lo que se consigue es disminuir también la porosidad de estos áridos al tapar los pequeños poros que tienen estos materiales. Pues tenemos con ello el doble beneficio de captar CO2, reducir el CO2 del ambiente y mejorar las propiedades de los áridos para ser utilizados en propiedades de alto valor añadido, en aplicaciones de alto valor añadido. Luego, creo que esta es la última, serían otras tecnologías que van muy de la mano de la que he comentado anteriormente, ¿no?, que aplica aire caliente, ¿no?, para mejorar las partículas finas. En este caso, lo que es una vía de investigación que lo que tratamos es de aprovechar estas propiedades cementantes, puzolánicas o hidráulicas que tienen las diferentes corrientes de RCDs. Con ello lo que hacemos es micronizar las diferentes corrientes minerales, en este caso el RCD inferior a 4 milímetros, que es el más rico en mortero, el cerámico, el vidrio, y bueno, pues se están explorando también otras corrientes, pero estas serían las más importantes. Digamos que lo que se hace es micronizarlo por debajo de un cierto tamaño, en este caso son menor a 63 micras, ya sea de forma individual y luego incluyéndolo a las nuevas formulaciones de los productos base cemento, o directamente en cementera como sustitución del clinker. ¿Vale? No como materia prima, pero como sustitución del clinker. Y con ello llegamos a sustituir, pues, lo que os he comentado antes, ¿no?, entre un 5 y un 10% de clinker o de cemento directamente en los nuevos productos. Si antes Aitor comentaba que por 1 tonelada de cemento se emitía pues casi 1 tonelada de CO2, pues bueno, pues este es un pequeño paso también para reducir la huella ambiental de este proceso, ¿no?, de la fabricación de cemento. Vale, y esto sería todo por ahora. Bueno, gracias.
¿Qué tal, Jaime? Muy bien, ¿eh? Ay. Bien. Bueno, continuamos con la jornada, reanimamos después del café. Y bueno, ahora abordaremos un espacio de buenas prácticas de uso de materiales reciclados, de áridos procedentes de RCDs y áridos siderúrgicos. La ofrecerán Aitor Vegas y Jaime Moreno, los ponentes anteriores, y a los cuales se sumará también José Manuel Baraibar, de la empresa Biodesign. José Manuel es doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, PMP. Tiene más de 14 años de experiencia profesional y es director técnico de Biodesign y responsable de proyectos de innovación. Ha participado como investigador principal en diversos proyectos de I+D empresarial en la convocatoria CITEC del Gobierno vasco relacionados con la economía circular y en la actualidad forma parte del equipo investigador del proyecto europeo Iceberg, que pretende evaluar la recuperación eficiente de materiales valorizables en el fin de vida de los materiales de construcción. Después de este panel se ofrecerá un turno de preguntas para quienes deseéis. Muy bien, pues adelante. Ay, no te he citado, perdona, Aitor, que también vas a hacerte una pequeña participación. Venga. Bueno, Kaixo Berriro. Por mi parte, ahora una breve intervención dentro de este capítulo de aplicaciones prácticas. Deciros que los reales ejecutores de estas prácticas que voy a enumerar, pues algunos están aquí. Así que estarían mucho más legitimados que yo mismo para hacer la presentación. Sirva también de reconocimiento a esa labor, ¿de acuerdo? A ver, aquí. Bueno, aquí tenemos en paralelo dos prácticas. La que está a la izquierda está referida a uso de materiales valorizados en RCD y la que está a la derecha de uso de áridos siderúrgicos. Bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, pues tienen en común que se dan de la mano dos factores muy importantes. Una, que haya una tracción desde lo público asumida y promovida a partir de una compra pública que intenta promocionar la adopción de esos materiales y, por otro lado, y al otro lado de la mesa, que se cuenta con una oferta de materiales solventes para los usos que se pretende, ¿vale? Cuando eso tiene lugar, cuando esos dos factores se dan de la mano, el resultado es este, ¿vale? Este y otros casos que evidentemente hay, además, cada vez en mayor cuantía. El primero de ellos se refiere al uso de materiales de RCD
Durango es un ayuntamiento que lleva promoviendo esta cuestión a través de normativa, incluso aparte de los criterios de economía pública, de normativa municipal al respecto. Y bueno, para este ayuntamiento es un estándar el uso de materiales derivados de RCD, en todo tipo de usos, es decir, bueno, pues de reinos localizados en obra, esplanadas, subbases, incluso, como podéis ver, bueno, carriles bici, etcétera, incluso como podéis ver abajo en la última foto, eso es hormigón impreso que está hecho con material procedente de RCD, ¿vale? Y otra cuestión importante y que antes aludía en la anterior intervención es que es de los casos palpables en los cuales esta dinámica, esta filosofía, pues, bueno, si se hace un estudio a largo plazo de las contrataciones que han ido por este nivel, y a pesar, como decía antes, de que muchas veces la coyuntura en general no sea la más proclive a esta cuestión, bueno, pues resulta que el resultado, esto supone un mayor coste económico, que es evidentemente la primera gran preocupación que todos tenemos, bueno, pues no, es decir, resulta que prácticamente no modifica el resultado final, prácticamente nunca, ¿de acuerdo? Generalmente la mayor valoración ambiental coincide con la mejor oferta técnica y económica más ventajosa, y en un 70% de los casos la peor valoración ambiental coincide con la oferta económica más alta, con lo cual parece que estamos aquí logrando una parecida improbable cuadratura del círculo. Está aquí, ¿vale? Entonces, es como digo, una prueba palpable de que si además, digamos, en entornos, bueno, geográficos, etcétera, concretos, precisos, bueno, pues es posible llegar a este resultado, y esto es generalizable, ¿de acuerdo? Esta filosofía es generalizable en muchísimos puntos de la geografía, ¿sí? Bueno, a la derecha tenemos un caso también, bueno, pues creemos que es muy significativo, ¿no? Y además, en ellos el promotor, en este caso el puerto de Bilbao, y los ejecutores de la obra, y en particular los proveedores de material, se han realimentado positivamente. Es decir, bueno, ha habido, el puerto se animó, pero además traccionó activamente para que la calidad de los materiales que iba a recibir fuera la adecuada. Hubo una respuesta técnica, etcétera, por parte del proveedor para que eso fuera así. Y además tenemos aquí, me parece, el proveedor, está ahí, Transportes Bombín, ¿vale? Y bueno, pues digamos de esa sinergia surge esto. Y claro, nos encontramos en que desde 2008, pues el puerto ha aplicado la friolera de 400.000 toneladas de árido siderúrgico, ¿vale? Y en todo tipo de usos, como podéis ver a la derecha, ¿no? Es decir, formación de precargas, áridos para hormigón en mica cantil, áridos para hormigón en bloques, esplanadas mejoradas, etcétera. Bueno, total, más de 400.000 toneladas. Es decir, esto, como digo, pues cuando surge la necesidad, la vocación, la direccionalidad, la atracción, y además hay agentes que pueden hacerlo, y por supuesto todo eso es posible si previamente nos hemos encargado de construir el marco regulatorio correspondiente, ¿ok? Porque si no, no hay mercado. Si no hay regulación, no hay mercado. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Bueno, estos dos casos son un poco paradigmáticos. Un tercero, y aquí, bueno, pues como decía antes, pues aquí, por ejemplo, está en la sala José Antonio Navarro, Diputación de Guipúzcoa, pues que fue su departamento, su grupo, etcétera, el impulsor, por ejemplo, de esta práctica, ¿no? Que tuvimos nosotros una participación, digamos, también en él. Y en este caso, bueno, estamos en la remodelación del firme de Otxaurte, que es la salida, ¿vale?, de la zona de Etxegarate por la zona sur hasta el acceso que luego lleva al Sasua, para que os ubiquéis, ¿verdad? Bueno, pues esa remodelación del firme se hizo con una formulación mixta de árido siderúrgico y fresado, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese firme pues se elaboró con un 100% de material reciclado, ¿ok? Bueno, como apunte. También decir que, bueno, estamos en Vizcaya. Insisto, José Antonio podría hablar de una forma mucho más autorizada que yo. En Guipúzcoa, por ejemplo, en la AP8, pues ya la incorporación de árido siderúrgico en capas de rodadura, incluso en las zonas más comprometidas de un área de tan alta capacidad como la AP8, bueno, pues es ya algo, digamos, cotidiano. Es decir, que, bueno, pues como vemos, hay un progreso sinérgico entre todos, entre los prescriptores, entre los fabricantes de material,
con las apuestas de riesgo que ello supone y bueno, pues que poco a poco vamos en ese camino. Y como último apunte, aunque para esto no tengo diapositiva, como ha salido la alusión de Jaime antes al tema del yeso que a todos nos preocupa, Jaime ha aludido a los trabajos que se están haciendo tecnológicamente para separar el yeso una vez que ha llegado el residuo. Pero deciros que los esfuerzos no acaban ahí, sino que en función de lo que decía al principio y que lo más importante es ir más aguas arriba, pues también estamos en la línea de poder segregar de forma más eficaz el residuo de yeso generado en obra para que tenga su propio ciclo cerrado, es decir, que el yeso separado pueda reintroducirse en la fabricación de materiales de yeso, ¿vale? Estoy diciendo muchas veces vale, así que disculpar. Digamos que también hay una evidente vocación por parte de los fabricantes de yeso, de placas de yeso laminado, por incorporar esos residuos valorizados en sus procesos de construcción. Las grandes firmas de placa de yeso laminado tienen exigentes prescripciones desde su propia jerarquía empresarial, para entendernos, y hay, digamos, una vocación clara al respecto. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, hemos hecho recientemente una experiencia piloto de la cual publicitaremos los datos lo antes posible, en el cual hemos hecho esa práctica de separar exquisitamente los residuos en fase de construcción de placas de yeso laminado para luego reincorporarlos en la fase de producción. Los agentes que han intervenido han sido Biodesign, está aquí José Manuel, en una obra de viviendas de la calle Zabala en Bilbao. Os podemos decir que los resultados preliminares son fantásticos, aparte del resultado de la propia segregación, sobre todo la constatación de que esto no ha supuesto ningún demérito ni en la calidad de la obra, ni en los tiempos de la obra, ni en la economía de la obra, ¿vale? De hecho, también, cuando esto se pudiera llevar a la práctica, supondría también un ahorro de los costes de gestión del residuo, porque iría separado, por lo tanto, su valorización sería más pequeña. También ha participado BTV, ¿vale?, la planta de recetas de Gallarta, digamos, en un rol teórico de planta de transferencia. O sea, imaginaros, evidentemente, la clave de esto es una optimización de los transportes. Entonces, cuanto más cantidades podamos aunar, pues más eficaz es el sistema. El objetivo, esto es una primera fase. Evidentemente, las plantas de producción de yeso no están cerca. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues poder hacer esta práctica generalizada y poder acopiar en Euskadi la suficiente cantidad de yeso, en este caso, para poder instalar aquí una planta que, in situ en Euskadi, se encargue de esta cuestión. Todo para que luego a vosotros no os llegue el problema. O los recicladores no tengan que invertir tanto o tantos esfuerzos o con tantos, digamos, presiones para obtener un material de acuerdo a las especificaciones. Bueno, y en esas estamos. Entonces, bueno, pues digamos que todos, si estáis aquí, todos aquellos que sois promotores de obras y lo sois, desde luego estamos abiertos a contar con vosotros para que este proceso de recogida selectiva de logística inversa del yeso residual pueda volver a producción. Recordar que el yeso es un material infinitamente reciclable, ¿vale? Infinitamente reciclable, con lo cual, bueno, pues ese problema, desde luego evidente, pues tiene solución. Lo que pasa es que hay que poner los medios y en eso estamos. Y bueno, y por mi parte en esta sección, aquí acabo. Eskerrik asko. Vale, pues después de esta introducción de Aitor del marco de buenas prácticas, ¿no?, en el uso de áridos reciclados,
Yo voy a comentar muy brevemente una iniciativa que se ha promovido por parte de IOBE, ¿no?, y que se está gestionando y supervisando también desde IOBE, que es la elaboración de una nueva guía de aplicación de estos áridos reciclados, ¿no? Entonces, los objetivos, los antecedentes, pues ya habéis visto que este marco normativo de usos y de valorización, de gestión, está, pues es cada vez más amplio, y se están generando nuevos mercados asociados a esta aplicación de áridos reciclados y siderúrgicos, ¿no? Entonces, pues el objetivo de esta guía es pues dar unas pautas, unas consideraciones, unos criterios de aplicación que, debido a las propiedades que son diferentes, no son ni mejores ni peores que los áridos naturales, para su aplicación en obra civil, directamente en obra o para fabricación de nuevos productos, pues se quieren dar unas pautas, ¿no?, de buenas prácticas para ello. Entonces, esta guía va dirigida pues a proyectistas y a aquellos aplicadores finales de estos materiales, de estos nuevos productos. Entonces, voy a presentar el contenido rápidamente de esta guía. En primer lugar, se vuelve a mencionar el marco normativo aplicable con los nuevos usos, ¿no?, que vendrán definidos en la actualización de la orden y del decreto de RCDs. Y se da pues unas pinceladas de las principales características de estos áridos reciclados y siderúrgicos, ¿no?, con los desafíos que presenta el uso de estos materiales. Vale, pues se da unas pinceladas de las características físicas, químicas y ambientales que hemos ido comentando durante las jornadas, y pues se hace un repaso nuevamente de las posibles aplicaciones de estos áridos para que quede constancia clara de dónde se puede usar y dónde no se puede usar estos áridos y bajo qué criterios y qué marco se puede utilizar, ¿no? Luego, vamos yendo por fases, ¿no?, desde la preparación hasta la aplicación final de estos materiales, de estos áridos, pues aportando diferentes consideraciones, ¿no?, pues consideraciones y recomendaciones también, ¿no?, para aplicar las mejores técnicas disponibles o las mejores prácticas, ¿no? Pues en este caso para el tratamiento y preparación de la valorización de los RCDs en planta, para la fase de extracción y preparación del material fresado, ¿no?, en obra, y pues para la preparación de los áridos siderúrgicos que ya se ha comentado. Luego, en la fase de recepción de estos áridos en obra, pues se establecen también una serie de aspectos, ¿no?, pues por ejemplo, que hay que tener en cuenta desde el punto de vista administrativo, ¿no?, para la recepción de estos áridos, cómo saber que estos áridos pues son correctamente reciclados, ¿no?, y tienen las propiedades que se exigen, ¿no?, para su utilización en obra. Pues en este caso pues hay que considerar que siempre tienen que proceder de gestores autorizados, y esto es muy importante, y que tengan el marcado CE, ¿no?, para garantizar las correctas prestaciones de los materiales. Luego también, cómo saber el uso al que puede ser destinado un árido u otro, ¿no?, a qué aplicaciones puede ser destinado. Pues para esto se recogen estas aplicaciones que se han mencionado anteriormente, además de pues algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no?, a la hora de recepcionar estos áridos. Por ejemplo, antes Aitor citaba claramente que no son todo aspectos técnicos o ambientales, ¿no?, a la hora de usar estos áridos reciclados. El director de obra pues tiene que estar ahí también para pues inspeccionar estos áridos y, si lo considera necesario, aunque tengan un marcado CE y aunque vengan con los albaranes adecuados, ¿no?, y los ensayos adecuados, pues tiene que estar ahí también para cerciorarse de que todos los lotes que llegan a obra pues tienen las calidades adecuadas y, por ejemplo, para evitar la percepción social negativa. Antes Aitor pues mostraba una imagen que te la pediré para futuras ocasiones, en las que pues se veía que claramente pues había impropios pues considerables en ese árido reciclado que se usaba en obra. Y aunque la norma, aunque la orden permita pues un cierto porcentaje de impropios y venga, se puede utilizar porque esté bajo norma, ¿no?, y cumpla los criterios, pues también el director de obra en estos casos tiene que él tener su criterio para rechazar o aceptar estos materiales, ¿no? Luego, para la parte de almacenamiento, ya sea en planta de valorización o en obra, pues también se establecen una serie de consideraciones que ya hemos ido identificando, ¿no?, pues que hay que tener los
los materiales, los áridos reciclados, correctamente acopiados, ¿no? A poder ser separados, sin contacto con el suelo natural directamente. Bueno, pues evitando en todo lo posible la exposición a la intemperie, ¿no? Pues si puede ser con cubiertas, dentro de, bueno, pues de las posibilidades, ¿no? de cada empresa. Luego, la siguiente etapa, en la parte de fabricación de nuevos productos, aquí, pues bueno, pues sí que se dan una serie de consejos o de recomendaciones para la correcta utilización de los diferentes áridos, pues ya sea para hormigón, para fabricar nuevos hormigones o para fabricar nuevas mezclas bituminosas. A modo de ejemplo, pues bueno, antes hemos visto que una de las características o propiedades de los áridos reciclados es su absorción de agua, ¿no? Y también su friabilidad, ¿no? en la superficie del árido, pues debido a ese mortero adherido. Pues bueno, como por ejemplo el anejo 15 de la norma de la instrucción de hormigones, ¿no? de la EH 2008, te dice, bueno, pues si usas árido reciclado tienes que tener estas precauciones a la hora de amasar el hormigón, ¿no? Pues tienes que amasar durante un tiempo más prolongado para que los constituyentes se mezclen adecuadamente, ¿no? Para que se homogeneice la masa y para que absorban el agua necesaria para que luego el agua eficaz de la mezcla pues no se vea mermada, ¿no? Entonces, lo que establece la EH es, sí, amasa más tiempo, pero a la vez te dice, bueno, pero tampoco te excedas porque los áridos son más friables y se pueden generar más finos durante el amasado, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se dan unos consejos, ¿no? Pues utilizando pues una serie de sensores o de propiedades, ¿no? Durante el amasado, como la curva de potencia, que te pueda indicar en qué estadio puedes parar el amasado, ¿no? Garantizando la homogeneidad adecuada de estos materiales. Sin más, aquí no pretendemos enseñar al panadero a hacer pan, ¿no? Al hormigonero a hacer hormigón, simplemente pues dar unos consejos del estado del arte, ¿no? De cuáles son las situaciones ahora mismo y qué mejoras se pueden aplicar para mejorar la aplicación de estos productos. Y bueno, y por último, para la fase de instalación, de puesta en obra, ya sea de los nuevos materiales base cemento, del hormigón o de los productos en formato de material granular, pues también se tienen en cuenta una serie de consideraciones, pues de pérdidas de humedad, ¿no? de mantenimiento de consistencia, de posibles fisuraciones o de espesores de tongada para los materiales granulares o de humectación, ¿no? Pues una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de usar estas diferentes tipologías de materiales granulares. Y por último, pues bueno, para estas singularidades de puesta en obra, ¿no? Pues se da una serie de posibles mitigaciones, pues por ejemplo, para la aparición o propagación de fisuras en los hormigones, pues se da una serie de consejos, ¿no? De recomendaciones. Para la aplicación de material granular en obra civil, pues también se da una serie de consideraciones para garantizar la humedad de Proctor o no generar más polvo, etcétera. Entonces, bueno, como buenas prácticas, la verdad es que más allá de, como decía Aitor, ¿no? De presentar buenas prácticas que han sido diversas en el territorio, pues para enriquecer un poco la charla, pues hemos querido invitar a José Manuel Barayber de Viuda de Sainz, que nos presentará pues de primera mano una experiencia pues que ha sido muy reciente, ¿no? En la isla de Zorrozaurre, que aplicaron pues hormigón reciclado, tanto con árido reciclado como con árido siderúrgico. Entonces, José Manuel, te paso la palabra. Muchas gracias por... Bueno, Nori, buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, Aitor, Íñigo y Jaime, por la invitación. La verdad que estoy encantado de participar en este foro. Y como decía Jaime, yo voy a tratar de aportar
explicando una experiencia reciente que hemos tenido de empleo de áreos reciclados en la urbanización de Zorrozaurre. He dividido la presentación de esta mañana en dos partes. Primero, una breve explicación de las obras y luego una explicación un poquito más detallada de cuáles han sido las estrategias de valorización de residuos en la propia obra. En nuestra actuación, que consistió en la urbanización de la margen derecha, desde la rotonda del IMQ hasta el Orrieta, con una longitud de viga cantil del orden de 2 kilómetros, su promotor fue la Junta de Concertación de Zorrozaurre. Tuvo un presupuesto de adjudicación de casi 11 millones de euros. La construimos en UTE, Viuda de Sainz y Jaureguizar, y actuamos sobre una superficie total sin zonas verdes de 45.000 metros cuadrados. Haciendo el ratio, sale un ratio de urbanización pues muy elevado, de 240 euros metro cuadrado, que está pues acorde con las urbanizaciones, digamos, nobles, pues tipo Abando Ibarra. Para que os hagáis una idea, una urbanización pues digamos más al uso, más estándar, pues puede estar en el orden de la mitad. Los elementos singulares del proyecto comienzan con un rocódromo en el paseo de Sirga. A medida que vamos acercándonos hacia aguas abajo, hacia la plaza de San Ignacio, aparece ahí pues, precisamente unos elementos singulares, unas pérgolas que luego ilustraré, y luego ya en el paseo de la Orrieta pues, están unos elementos también singulares constituidos por unas gradas de hormigón prefabricado. La sección tipo del proyecto presenta dos secciones tipo principales, una parte con adoquines prefabricados y una parte principal, que luego explicaré más en detalle, de pavimento de losas de hormigón in situ. Sobre el suelo existente se colocaban 30 centímetros de gravas, luego un espesor variable de suelo adecuado, un todo uno compactado y luego una losa de hormigón con árido reciclado. Todos los elementos que están con el simbolito verde tienen algún material constituyente de origen reciclado. El proyecto se ejecutó en dos fases, una primera fase de 14 meses más luego una de 4, y esto es debido a que justo más o menos en la mitad de la urbanización se construyó el puente de San Ignacio, lo construyó Ferrovial, y luego esos 4 meses después tuvimos que rematar nosotros la urbanización de la propia plaza de San Ignacio con las pérgolas. Estas son unas imágenes representativas del estado de la obra en diciembre del 2019, y este puede ser el estado actual. La verdad que pues es una urbanización que ha quedado fantástica y un poco acorde con lo que se pretende de esa parte de la ciudad. Estas son las pérgolas metálicas que también pues dan una imagen, evocan las grúas y la actividad industrial que había en esa zona de la ciudad históricamente. También me gustaría poner de relieve que el empleo de material reciclado en Zorrozaurre pues viene de hace tiempo, ¿no? Recordemos que el master plan famoso que se encargó a la arquitecta Zaha Hadid hace pues casi 20 años tenía una de las premisas, y es construir todo lo que fuese aparecer en la futura isla de Zorrozaurre, empleando como eje vertebrador la sostenibilidad. Ahora esto, y en este foro, pues es bastante habitual, ¿no? En 20 años ha cambiado mucho el tiempo. Me gustaría poner de relieve que hablar de eso hace 20 años pues era todavía más disruptivo. Y pasando a la fase 2, en la que voy a explicar cuáles han sido esas estrategias de uso de material reciclado, me gustaría hacer alguna reflexión. No voy a entrar tan en detalle como ha hecho Aitor en el marco normativo de referencia, pero sí que ya en el propio Real Decreto 105/2008 aparece por ahí una frase que nadie, ese trabajo en red que decía Aitor, pues no se ha estado haciendo, digamos, de forma intensiva hasta estos últimos años, ¿no? Pero ya vemos hace 13 años cómo las propias normas de referencia indicaban que las administraciones públicas y los promotores pues debían fomentar todas las medidas para prevenir RCDs, ¿no? En este caso, la actuación que hemos hecho en Zorrozaurre es innovadora en el sentido no ya de la propia utilización de hormigón con árido reciclado, que también, sino porque dentro del propio proyecto se contemplaba la propia actuación, ¿no? Se priorizaba la utilización de material reciclado
tanto en pavimentos y soleras como también en las propias capas de firme y en los rellenos. Esta imagen ya la hemos comentado anteriormente, simplemente pues, mencionar que ese 1.200.000 toneladas que tenemos en Euskadi de material de RCDs no peligrosos, aunque actualmente estamos en tasas de reciclaje de un 70%, pues todavía queda muchísimo camino por recorrer. Esto es un repaso del marco normativo que no tiene mucho sentido comentarlo de nuevo aquí, pero sí me gustaría hacer una reflexión. Más o menos, después de los intentos ya serios desde hace del orden de 15 años y de todas las guías que promovieron las administraciones, particularmente IOBE, con la colaboración de Tecnal y entidades también de orden estatal, no fue hasta el año 2014-2015 cuando ya se cierra un poco el círculo y las órdenes ya habilitan desde el punto de vista técnico el uso de materiales reciclados en muchísimos ámbitos de las obras, ¿no? Entonces, llevamos ya 6 años con un marco que de alguna manera protege a todos los participantes en las obras de construcción. Sin embargo, en 6 años tenemos campo, tenemos reglas, pero ¿qué sigue sucediendo, no? Bueno, pues sigue sucediendo que los áridos todavía siguen teniendo barreras. Hemos comentado hoy muchas de ellas y a mí me gustaría resaltar que todavía falta confianza. Yo creo que es la principal barrera a su uso. Estamos trabajando todos para que esa barrera disminuya, pero es cuestión de tiempo para que podamos con ella. Bien, en la economía circular, este hecho ya lo ha comentado Aitor fundamentalmente. Estamos en el Basque Green Deal, lo tenemos, como decía Jaime, las nuevas generaciones, aunque yo ya no tanto, metido en el ADN. Y simplemente otra reflexión, como decía Aitor, este crecimiento infinito es insostenible, ¿no? Hay una clara, a modo de reflexión os enseño esta gráfica que para mí es muy representativa, hay un claro desequilibrio entre la población y los recursos y ya desde Naciones Unidas, de la gente que sabe, nadie sabe cuándo va a pasar, si va a ser en el 2050, 2100, 2150, pero ya se anticipa por ahí, alguien ya dice que algo pasa y ya se anticipa ahí un máximo local y dice, bueno, a partir de un momento esto, vamos a parar de crecer. No sabemos muy bien cuándo va a ser, pero en ese entorno del 2060, 2070, como veis ahí en esa gráfica. En cuanto a las escorias negras de arco eléctrico, hemos comentado esta mañana muchísimo de ellas, simplemente hacer una apunte que me parece un material que bien tratado es excepcional para el constructor y en algunos casos incluso es mejor que los propios áridos naturales, que la ofita para las capas de rodadura o en el ámbito que ha comentado Aitor de los usos portuarios en donde el impacto de la masa es fundamental, pues en este caso el tener un 30 o un 40% más de densidad pues es algo que realmente lo hace imbatible. Y volviendo, me separo un poco del tema de Zorrozaurre, volviendo a la explicación de la urbanización y a nuestro uso particular, os decía antes que ese uso venía de alguna manera marcado desde la época de proyecto. Tampoco el proyectista se levantó un día y dijo, vamos a... Sino que, esto pues tiene un hilo conductor con mucho trasfondo detrás y de alguna manera esa génesis del proyecto partió del proyecto Paviur, que es un proyecto que precisamente financió IOBE en el año 2015-2016, me parece, como demostrativo de experiencias de economía circular, incorporando o estudiando la incorporación de escorias negras y RCDs en baldosas y pavimentos. Aquí os decía, estos son dos extractos del pliego, como en la propia descripción de las unidades del proyecto se favorecía, se establecía la necesidad de emplear material granular procedente de árido reciclado de hormigón o mixto en los rellenos, con 13.000 metros cúbicos de volumen, y también, sobre todo, la unidad fundamental, que es la más característica de la obra, el pavimento de hormigón con una superficie de más de 22.000 metros cuadrados. En la obra se emplearon áridos reciclados de 3 orígenes. Los 2 productores locales cercanos,
BTB y Volvas, y luego, fundamentalmente, se empleó material de machaqueo de elementos de hormigón armado que produjimos en la propia obra, ¿no? Nosotros en Viuda de Sainz tenemos autorización como gestor de no peligrosos con planta móvil, y entonces en esos casos en los que bueno, pues por volumen, que los proyectos lo favorecen, pues en ese caso se hizo un tratamiento local del material y luego se aprovechó dentro de la propia obra. Y en cuanto a la unidad más representativa, que es el pavimento de hormigón de árido reciclado, quería compartir con vosotros la dosificación tipo. Es un hormigón de 20 megapascales, en el cual pues, tiene la particularidad que todo el árido grueso está compuesto con árido siderúrgico y parte del árido fino está compuesto también por árido reciclado. De esa mezcla quizá de orígenes de áridos, veis como en cuanto a las resistencias no hubo ningún problema, pero de esa mezcla quizá de áridos reciclados también aprendimos, ¿no? Como comentaba antes Jaime, cuando ha presentado la que será la guía de ejemplos de uso, pues no todo fue coser y cantar, ¿no? En los primeros fases de la obra, cuando empezamos a trabajar con esa mezcla, pues tuvimos ciertas dificultades precisamente de trabajabilidad, ¿no? Y seguramente fue por la diferencia de absorción entre los áridos de origen, de RCD, que tienen pues, más absorción que los naturales, y también se generó una distorsión con los propios áridos siderúrgicos que presentan unas absorciones diferentes. Eso, pues al principio generó ciertas dificultades, pero luego pudieron ir compensándose a lo largo de la obra. También es un material que descubrimos que presenta pues, mayor retracción al principio, con lo cual pues hay que cuidar de forma exquisita los detalles geométricos de las losas y la verdad que técnicamente y visualmente es un pavimento pues, muy rugoso. Tiene, desde el punto de vista arquitectónico también pues, es diferente, porque incluso las puntas de escoria que salen pues, lo hacen que desde el punto de vista visual pues sea diferente y atractivo, y os invito a todos a pasear por él y a disfrutarlo. Muchas gracias. Qué despliegue de micrófonos.
qué factor influía, sobre todo porque casi siempre manejábamos escorias del mismo sitio, que era en concreto del Herbacero, ¿no? Y por lo tanto entendíamos que manejaba el mismo tipo de chatarras y con los mismos tipos de fundentes, y pues entendíamos que tenía que ser. Y tenemos la intuición de que quizás un gran timón que gobierna ese comportamiento pueda ser el enfriamiento. Porque luego ensayos que hemos hecho posteriormente o que tenemos o disponemos, ensayos que han hecho, pues si está machacado al 100%, si proviene de una clasificación sin machaqueo previo y tal, y eso no parece que sea determinante en las características mecánicas del árido, ¿no? y las características de microtextura superficial. Y entonces creemos que puede haber un cierto factor que influya mucho y que se centre en el enfriamiento. Enfriamientos más rápidos, que a lo mejor vitrifican más, enfriamientos más lentos, que generan un estado cristalino más favorable quizás a mejores características del árido, pero no lo sabemos. Y la pregunta era si habíais intervenido vosotros y si teníais algún dato o por otras, pues por la administración inglesa, en Sheffield o donde sea, que manejan habitualmente mucho más que nosotros ese tipo de áridos, si teníais algún conocimiento sobre la influencia, cómo podemos llegar a tener unos productos con un CPA bueno y con un desgaste de Los Ángeles bueno. Pues te voy a confesar que casi parezco brujo. Sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, porque Hitor ya me había dicho que estabas inquieto con esa... Ya no está preparada, pero fíjate si soy brujo. Que lo había adivinado, me había adelantado. Y de hecho, pues ayer mismo estuve buceando al respecto en toda la historia y encontramos un estudio, una prueba muy rápida, que no sé quién la solicitaría en su momento, y en el que sí abordamos 3 escenarios de enfriamiento, no, 4 escenarios de enfriamiento, uno al aire más lento, otro así sumergido abruptamente y otros 2 con diferentes intensidades de regado. Y la verdad que la conclusión, yo puedo compartir contigo que tampoco había una correlación exacta de mayor lentitud de enfriamiento al aire, menor desgaste y en el otro extremo, porque pues en enfriamiento al aire, si mal no recuerdo, era el desgaste 24, luego en menor intensidad de riego estaba entre 21 o 22 y cuando abruptamente lo sumergías a 24. Yo creo que es una buena práctica entre mantener volteando, o sea, carbonatando y también enfriando todo el volumen de escoria. O sea, no creo que sea una correlación directa entre más agua, más enfriamiento o enfriamiento más abrupto, mayor resistencia a la fragmentación, que lo contrario. O sea, eso te pasaré el estudio, el resumen del estudio. Eso también combinado con pues, que luego esté granulado correctamente, pero ya has mencionado tú que esa parte crees que no influye tanto porque la habéis controlado más. O sea, el enfriamiento sí que tiene que ver, pero si ahora me preguntas qué es lo más determinante, que esté al aire con tiempo, granulando, solidificando, etcétera, en el enfriamiento lento al aire sí que había en esta experiencia como más formación de vacuolas, poros, etcétera. Puede haber también igual más puntos débiles de cara a la resistencia mecánica frente al resto de escenarios. Aitor estuvo también indagando alguna tesis cuando le formulaste la pregunta. No sé si tú llegaste a alguna conclusión con respecto a lo que está esbozando. Si había alguna correlación científica, alguna metodología ya establecida. O sea, coincidente. Pero yo te voy a pasar el pequeño estudio que se hizo en su momento, pero el enfriamiento sí influye, pero no está tan claro cuál es la fórmula, cuándo detener, o sea, si tenemos que introducir más agua. Yo creo que es una combinación de los 2 aspectos, aireación con enfriamiento.
Bueno, en este caso damos paso, o vamos a dar paso a la intervención de Marisol Barral. Marisol es doctora en Ciencias Químicas, jefa del Departamento de I+D+I del Grupo de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas. Participa en distintos grupos de trabajo de las asociaciones ASEFMA, ALEAS y Asociación Técnica de la Carretera. Es miembro de varios comités de normalización a nivel nacional, mezclas bituminosas, áridos y ligantes, y coordina el Comité de Normalización Español de Tratamientos Superficiales. Es integrante, además, del Comité Europeo de Normalización de Tratamientos Superficiales y de Mezclas Bituminosas. Ha participado en numerosas jornadas técnicas y dispone de numerosas comunicaciones y artículos en revistas del sector. Marisol, cuando quieras. Bueno, primero me gustaría agradeceros a todos, en especial a la Diputación Foral de Vizcaya, por darme la oportunidad de estar aquí en esta jornada y a Eduardo por pensar en nosotros, en Asfaltia, para presentar nuestra experiencia en la reutilización de material de fresado en mezclas bituminosas, que es de lo que voy a tratar mi comunicación. Bueno, el contenido de la comunicación va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a hacer una visión general del uso de material de fresado en mezclas bituminosas. Luego voy a hablar sobre la normativa y su aplicación. Luego comentaré diferentes técnicas que tenemos para reutilizar material de fresado en mezclas bituminosas, nuestra experiencia en reciclados y terminaré con unas conclusiones. En cuanto a una visión general, me gustaría aquí indicar cuánto fresado generamos y qué tasa deberíamos alcanzar si queremos reutilizar todo el material de fresado que generamos en nuestras obras de construcción. Para ello me he guiado, he cogido datos de estos informes que elabora EAPA, que es la Asociación Europea de Mezclas Bituminosas, de los 3 últimos años. Y he elaborado este gráfico en el que las columnas en negro representan las toneladas de mezclas bituminosas que se han producido en capas intermedias y base en España. Como podemos ver, han aumentado del 2017 al 2019 y la línea roja representa las toneladas de material de fresado que se han generado en estas obras en los distintos años. Como se puede ver, se ha triplicado con respecto al año 2017. La parte sombreada en verde corresponde a la totalidad de material de fresado que se hubiese consumido si hubiésemos utilizado una tasa del 15%. La flecha esa es al revés, los datos se corresponden con el otro eje. Bien, ¿cuánto sería la tasa que tendríamos que haber reutilizado solo en capas intermedias y base para poder haber reutilizado todo el material de fresado que hemos generado? Pues más o menos en torno a un 25-30% estaríamos hablando. Si hacemos este mismo análisis a nivel del País Vasco, para eso me he basado en datos que he encontrado en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi del año 2030, es un borrador. Hay este gráfico donde podemos ver que la corriente de residuos totales que tenemos en el País Vasco, más o menos en torno al 23% es de RCDs. Por otro lado, he hecho una estimación de que más o menos el 10% de los RCD totales corresponden a su corriente de fresado, lo cual más o menos he estimado que andaríamos en unas 140.000 toneladas, aunque bueno, antes Aitor nos ha dicho pues unas 100.000 o así. Bueno, lo importante, estos son números un poco gordos, lo importante lo que quiero es hacer una visión general de cómo andamos en el consumo de fresado. Por otro lado, he estimado una producción de mezclas bituminosas en Euskadi de unas 500.000 toneladas. Si a esto consideramos que un 30% más o menos las mezclas que fabricamos son para capa base intermedia, me salen unas 150.000. Si todo lo consumimos en mezclas bituminosas, estamos hablando de unas tasas del 93%, que creo que eso es inviable. Pero si incorporamos las capas de rodadura, esa tasa se nos transforma en un 28%, que ya creo que es más razonable.
Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿estamos capacitados los fabricantes de mezclas asfálticas para absorber la cantidad de fresado que generamos? ¿Disponemos de tecnología suficiente y necesaria para ello? ¿La normativa nos lo permite? ¿Hasta dónde nos permite llegar? ¿Y las administraciones qué papel tienen en esto? Bueno, pues hasta ahora os he intentado reflejar un poco las tasas que deberíamos consumir para consumir todo el material de fresado general. Pero ahora mismo, a día de hoy, ¿cuánto estamos reutilizando en mezclas bituminosas? Pues aquí en este gráfico muestro, pues de nuevo he cogido la fuente, los documentos de APA, y aquí podemos ver que España está a la cola con respecto a los países de referencia que tenemos, pues Francia, Alemania, pues andamos en torno, no llegamos al 5% de tasa de uso de material de fresado considerando la producción total de mezclas bituminosas. Claro, el uso de esta tasa va a depender de nuestras instalaciones, del material de fresado que tengamos disponible y de la normativa. Vamos a hablar sobre la normativa. Bueno, ya ha salido en otras comunicaciones que, bueno, pues tenemos el PG3. El PG3 nos dice que las tasas permitidas son hasta el 15%. Luego también está la orden 40, que es el PG4, en el artículo 22, donde habla de reciclados en caliente en central. Nos permite utilizar tasas del 15% al 80%. Si ahora también tenemos en cuenta la norma de dimensionamiento de firmes del País Vasco, en esta tabla recojo las tasas permitidas. Actualmente la norma que tenemos en vigor es la del noviembre del 12, no nos permite reutilizar material de fresado en capas de rodadura, en capa intermedia y base sí, de un 10 y un 25%, y la nueva norma que se está trabajando en la mesa de firmes y que va a elevar estos porcentajes de tasa de uso son los que he puesto ahí en la tabla. Hablamos de que nos van a permitir utilizar material de fresado en capa de rodadura en torno a un 15% y en el resto de capas 25%. También va a aparecer un nuevo artículo de reciclados templados con emulsión, donde también vamos a poder utilizar material de fresado en torno al 15% en capa de rodadura y del 30 al 80% en el resto de capas. Bueno, pues ahora sí aplicamos esta normativa. Vamos a ver cuánta tasa, cuánto absorbemos. Y en este gráfico la línea azul de arriba, la columna azul de arriba sería las 140.000 toneladas que había estimado de material fresado generado. Si aplicamos las tasas de reutilización del PG3 y las actuales de la norma del País Vasco, pues como podemos ver, reciclamos en torno a unos 20.000, un poco más de 20.000. ¿Vale? Si aplicamos la nueva norma del País Vasco, donde nos van a permitir meter fresado en capas de rodadura y se ha incrementado esa tasa en base y bin, pues podemos ver que hay un salto cuantitativo bastante importante. Es verdad que yo aquí el cálculo lo he hecho considerando todas las capas de rodadura y esto no es verdad porque en las capas discontinuas no se van a permitir la incorporación de material de fresado, por lo tanto eso sería un poquito menor. Pero bueno, lo que quiero enseñaros es más que nada que hay un salto cuantitativo importante. Si ya aplicamos el PG4, pues bueno, la reutilización es mayor. Esto traducido en producción total, pues hablaríamos del 5% de tasa y con la nueva normativa hablaríamos en torno al 18%. Bueno, con esto también lo que quiero mostrar es que no somos capaces de reutilizar todo el material de fresado que generamos en mezclas bituminosas, tendremos que buscar otras alternativas para la reutilización de este material de fresado. Aquí muestro un gráfico también obtenido de las fuentes de APA y podemos ver más o menos en qué porcentaje andamos. En la reutilización de material de fresado a nivel de España casi llega al 70%, un 6% se utiliza en rellenos y un 24% va a vertedero. En el caso del País Vasco, esta es una información del Plan de Prevención y Gestión de Residuos, se habla de un 47% de reutilización y reciclado, un 40% gestión desconocida y un 13% que se elimina. Nosotros hemos hecho una estimación de lo que creemos que es más real, es que en realidad un 20% reutilizamos en mezclas bituminosas,
otro 20% se queda ahí como RCDs y realmente un 60% eliminamos, llevamos a vertedero. Bien, ahora vamos a ver cómo está el sector preparado para la reutilización de este material de fresado. Me voy a centrar en plantas discontinuas y en las tres tipologías de reciclado en central, que son los reciclados en caliente, que como todos sabemos la temperatura de fabricación es en torno a 160-165 grados, los reciclados semicaliente, que son temperaturas en 125-140, y los reciclados templados, que hablamos de temperaturas de 90 a 100 grados. En función también de la materia prima tenemos una u otra tecnología. Por ejemplo, en caliente utilizamos betún, puede llevar o no aditivos, y área de aportación. Las técnicas de semicaliente lo que hacemos es un betún aditivado con el área de aportación, además del fresado, evidentemente, o también podemos hacer la técnica de semicaliente con espumación de betún. El reciclado templado, en este caso, el ligante es una emulsión y el área de aportación, y también hay alguna técnica que utiliza espumación de betún. Si ahora en esta transparencia os quería mostrar un poco la distribución de estas tres técnicas, cuál se ha utilizado más. Para eso me he basado en unas encuestas que se hizo desde la ATC, desde el Grupo de Trabajo de Reciclados. Estas encuestas se mandaron a distintos organismos, como podéis ver aquí en la transparencia, y los resultados de estas encuestas fueron que la técnica de reciclado en central en caliente es la que más se utiliza, un 72%, después está la técnica de templado y después la de semicaliente. Y además el organismo que más ha utilizado esta técnica ha sido, en el caso de los reciclados en caliente, el MINMA, tiene 3,1 millones de metro cuadrado donde se han utilizado mezclas recicladas en caliente con tasas superiores al 15%. Técnicas de semicaliente es la Junta de Extremadura y en el caso de los reciclados templados en España es el País Vasco. Si me permitís, voy a hacer una pequeña historia de los reciclados y comentaros que este año se cumplen 38 años desde la aparición de las técnicas de reciclado en caliente. Las primeras experiencias fueron con plantas en continuo y posteriormente, 15 años más tarde, aparecen las plantas discontinuas con dobles tambores. Pero realmente no es hasta a partir del año 2000 es cuando se generaliza la instalación en plantas de equipos para incorporar fresado. En España existen diferentes configuraciones, como voy a mostrar después, para incorporar el material de fresado en mezclas bituminosas, que nos permiten reciclar tasas hasta el 60 y 100%. En la actualidad, ¿cómo estamos? Pues bueno, hablo a nivel de España. Tenemos 395 plantas, de las cuales el 91% son de tipo discontinuo. Y de esas están adaptadas con baja tasa de incorporación de fresado, un 10 a un 20%, el 29%. Y solo un 2% tienen más de una tolva para incorporar el material de fresado. Esta es la foto actual. Y antes de empezar a comentaros las distintas configuraciones de incorporar material de fresado en las mezclas, me gustaría hacer hablar sobre el material de fresado y su importancia, porque esto también nos va a limitar luego las tasas de utilización. Como ya sabemos, el material de fresado procede de las operaciones de fresado de nuestras carreteras. Este fresado se traslada o bien a la planta o bien a un sitio donde se trata. Este trasiego, vamos a decir, emitimos CO2, pero según un estudio de la SEDMA, siempre y cuando no lo traslademos a más de 125 kilómetros, se compensan esas emisiones por la reutilización y por el transporte. Bueno, el material de fresado es 100% reciclable, ¿vale? Está compuesto por áridos y betún. El betún está envejecido. Es importante conocer las características de este material porque nos va a ayudar a luego dosificarlo adecuadamente, ¿vale? Y también es importante su clasificación. Es recomendable que se clasifique en más de 2 tamaños, en 2 o más tamaños. Y luego es también muy importante cómo lo almacenamos y cómo lo acopiamos. Y recomendable que esté tapado por el tema de las humedades, porque esto va a ser también otro parámetro que nos va a influir en la posible tasa de reutilización. Y bueno, comentar también que ha aparecido una norma
bueno, estamos habituados a hablar del fresado como fresado o RAP, de las siglas en inglés, ¿vale? Pero la norma UNE en 13.108, su parte 8, publicada en julio del 2018, nos habla de dos nuevos términos para hablar del material de fresado, que son los que muestro ahí en inglés y su traducción en castellano. Hablamos de asfalto retirado, es aquel que viene del proceso tal cual de la operación de fresado. Ese se le conoce como asfalto retirado. Y cuando ya procedemos a hacer su tratamiento y caracterización, se llama asfalto recuperado, ¿vale? Y además tiene una nomenclatura cuando hablamos del asfalto recuperado, que es la que muestro ahí en la transparencia. El primer número, ese 40, se refiere al tamaño de la aglomeración de partículas. Luego vienen las siglas RA y luego el 0,20 se refiere a esa aglomeración, si la desmenuzamos, pues la granulometría que tendríamos dentro de esa partícula. Esta es la denominación creo que es importante y le dedico un poquito de tiempo a esto porque una adecuada identificación del fresado es el primer paso para maximizar su valorización, ya que nos permite prever posibles usos. Y ahora sí, ya me meto con las distintas configuraciones que tenemos para reutilizar el material de fresado. Bien, la clave para la reutilización de material de fresado es cómo vamos a calentar ese material de fresado, ¿vale? Y existen tres métodos. Uno es el método directo, otro es el método indirecto y el otro es una combinación de ambos. ¿El método indirecto en qué consiste? Bueno, pues consiste en calentar el material de fresado por transferencia de calor. Lo que hacemos es calentar el material natural de cantera, lo sobrecalentamos para conseguir la temperatura final que queremos de la mezcla en función de la tecnología que utilicemos. Ese sobrecalentamiento de los áridos no puede superar los 220 grados por temas de seguridad y por temas de que podemos oxidar más el betún que tenemos. ¿Vale? ¿Qué configuraciones hay para hacer este método indirecto? Pues una de ellas es, por ejemplo, la que muestro aquí. Tenemos la línea normal de calentamiento del árido de cantera, que estará sobrecalentado, y luego tenemos la línea de aportación del fresado o del árido recuperado, que sería lo correcto, ¿vale? Entonces, tenemos nuestras tolvas de alimentación del fresado, luego puede ir a una tolva intermedia y directamente a la báscula de la planta y al mezclador. Otra opción es que tengamos la tolva, una báscula donde pesamos el material de fresado y va directo al mezclador. Esta es una posible configuración. Otra sería esta, donde va el fresado directamente al mezclador. Evidentemente tenemos que tener un equipo de dosificación para saber cuánto metemos directamente al mezclador. Otra configuración es, por ejemplo, esta, en la que el material de fresado va a un anillo que está colocado al final del tambor. Se puede ver ahí un anillito en el final del tambor. Y ese material de fresado luego va al elevador de cangilones y sigue la ruta como el árido normal. Otra opción es lo mismo, pero en lugar de ir al anillo del tambor secador, iría a la parte baja del elevador de cangilones y seguiría la corriente del árido normal. En cuanto al método directo, la configuración más habitual es la de doble tambor. En este caso lo que hacemos es directamente calentar el material de fresado. Este tambor es específico para calentar ese material y lo que hacemos es pues como una línea normal de árido. El material de fresado se calienta en ese tambor, iría a una tolva, un silo donde se almacenaría caliente y luego iría a la báscula y de ahí dosificaríamos al mezclador. Bien, estas son configuraciones posibles, pero ¿cuánto podemos reciclar con cada una de ellas? Bueno, pues aquí muestro en esta tabla orientativamente cuáles serían las tasas posibles con cada una de estas configuraciones. Por ejemplo, con el método indirecto, cuando lo incorporamos al elevador, pues hablaríamos de tasas de en torno al 10%. Si la incorporación la hacemos al mezclador, pues ya hablamos de tasas del 20 al 50% en función de la tecnología. Siempre la caliente es la que menos nos deja reciclar, semicaliente y templado más, porque bajamos la temperatura de la mezcla final. Y en el caso del doble tambor, pues ya hablamos de reciclados del 40 al 70%, incluso el 100% en reciclados templados. Pero sí que también me gustaría mencionar que estas tasas, que son orientativas, se van a ver influenciadas por la humedad que tiene el fresado,
Aquí en esta tabla muestro un ejemplo para un fresado que se incorporaría a 15 grados y con un 3% de humedad y iría por el método indirecto, ¿vale? Entonces, podemos ver que si hacemos un reciclado en caliente con la temperatura final de la mezcla 160 y teniendo en cuenta esos 220, no podríamos meter más de un 25%. Si la hacemos con la técnica de semicaliente, la mezcla final conlleva una menor producción. Pero esta foto os puede ilustrar de qué es lo que pasa. Esto son amasadas con árido virgen, árido de cantera, más material de fresado. En función del tiempo de amasado y de la energía de amasado, pues podemos ver cómo cambia el color. Y aquí os muestro una foto más ampliada de cómo el árido de aportación se llega a manchar, a pintar del betún que lleva el material de fresado, lo cual nos va a aportar mejores propiedades mecánicas posteriormente. En cuanto a las propiedades mecánicas, me gustaría citar muy brevemente esta norma que ha salido ha salido recientemente publicada a finales del año pasado y que nos permite estudiar la tenacidad y ductilidad de las mezclas. Es el ensayo Fénix, que igual ya lo habéis oído hablar, esa es la geometría de las probetas y el tipo de gráficos que se obtienen. Aquí muestro unos resultados de aplicación de este ensayo Fénix a mezclas que llevan material de fresado. Las líneas rojas y azules que están solapadas son una mezcla con el 0% de material de fresado y un 20%. Como podemos ver, si andamos en esas tasas, las propiedades de la mezcla son prácticamente similares. Pero si metemos ya más material de fresado, lo que ocurre es que estas curvas bajan, el material es más frágil y menos tenaz. Para terminar ya, en cuanto a las experiencias de Asfaltia, bueno, pues en esta tabla muestro las obras realizadas en el año 2020. Las 4 primeras son obras ejecutadas por la Diputación de Vizcaya y son obras en las que hemos reciclado, se puede ver ahí la tasa de reciclado, son una capa intermedia del 15 al 10%. Y podéis observar que las toneladas de asfalto reutilizado que se han podido reutilizar en esas obras con respecto a las toneladas de fresado que se han generado al efectuar esas obras. Aquí me gustaría hacer mención de que en el punto 5 se ponen las otras obras que se hacen para Diputación y Ayuntamiento, que son principalmente rehabilitación de la capa superficial. Estamos hablando de 45.000 toneladas donde no podemos meter nada de fresado y donde generamos 25.000 toneladas de material de fresado, frente a unas 4.000 que hemos generado realizando actuaciones en la capa base intermedia. Quiero decir con esto que es inusual que los proyectos tengamos que asfaltar capas bases intermedias. No suelen salir obras nuevas, ¿vale? Y luego, por otro lado, a nivel de Vizcaya, si salen obras donde hay que actuar en la capa base, normalmente se suele utilizar la grava cemento y no mezcla bituminosa, lo cual reduce la posibilidad de utilizar material de fresado. Aquí muestro pues, un ensayo de una mezcla BIN que hemos utilizado en las obras que comentaba anteriormente. Pues es normal, o sea, quiere decir, es una mezcla como cualquier otra. Aquí muestra alguna fotografía de las actuaciones que comentaba anteriormente. Este es, por ejemplo, el enlace al campus, al Parque Tecnológico. Y de nuevo aquí, en el año 2021, vuelvo a hacer el mismo análisis, donde cambia un poquito la foto con respecto al 2020 porque tenemos una obra en el aeropuerto de Bilbao donde no se va a generar nada de fresado y lo que vamos a hacer es reutilizar un montón de fresado porque vamos a actuar en la capa intermedia y son 33.000 toneladas, casi 34.000 toneladas las que vamos a producir, ¿vale? Y de nuevo, pues lo que se lleva la palma son las obras en las que actuamos sobre la capa de rodadura y generamos mucho fresado. De nuevo, un ensayo de una mezcla intermedia. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle de la ampliación del puerto de Bilbao, que hay una primera fase sobre rellenos y ahora estamos en la segunda fase, que es la ejecución de la capa intermedia, que va a llevar un 10% de fresado.
Estos son fotos del aeropuerto, del puerto. Y bueno, esta es un resumen de lo que he comentado anteriormente, que bueno, pues en el 2020 la tasa de uso con respecto a la producción final total de mezclas bituminosas es de un 4% y en el 2021 de un 5%. Y termino con las conclusiones, que serían las siguientes. Desde nuestro punto de vista, deberíamos perseguir la reutilización completa del material de fresado disponible en mezclas bituminosas, porque supone ventajas económicas y ambientales y lejos del alcance de cualquier otro uso. O sea, el material de fresado tiene el valor añadido que lleva betún, entonces es interesante su reutilización en mezclas bituminosas. Pero ya veremos una conclusión final posterior. La tasa de reutilización idónea, desde nuestro punto de vista, no es la más alta, sino la más baja compatible con la reutilización de todo el material de fresado disponible y que permita un uso de forma continua. Porque la utilización de tasas pequeñas es más sencillo el diseño, hay un menor coste en el tratamiento del fresado, disminuye la utilización de rejuvenecedores, se simplifica el control de calidad del producto terminado y es más accesible para un mayor número de instalaciones de fabricación. Luego, como no, el ecodiseño es fundamental, tenemos que generar menos residuos, tenemos que fabricar mezclas más durables. Eso puede ser en la línea de utilizar técnicas técnicas de baja temperatura, porque se envejece menos el betún, o ir con mezclas que sean más ricas de betún. Y nunca añadir materiales de otras fuentes industriales que puedan reducir la reciclabilidad que tienen el material de fresado. Evidentemente hay que evitar y penalizar el depósito en vertederos del fresado. También tenemos que reducir, en la medida de lo posible, al mínimo las prescripciones relativas a características de las instalaciones, tratamiento y propiedades del material de fresado, para no ir en contra de la innovación e ir a propiedades más finales de mezcla. Hay que incentivar la reutilización. Todo esto no sería posible sin el impulso de la Administración y de los técnicos que la componen, ya que juegan un papel tractor muy importante. Y, como he dicho anteriormente, investigar y normalizar otras aplicaciones de uso de material de fresado, porque no somos capaces de absorberlo todo, como por ejemplo en rellenos, gravacemento, etc. Y nada, muchas gracias por su atención. ¿Te has enfrentado ya a mezclar fresado con árido natural o con árido siderúrgico? ¿Te has empezado ya? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, porque acabas de concluir que pues bueno, el mezclar diferentes corrientes empieza a penalizar todo el proceso? Bueno, a ver, no sé si igual no me he explicado bien. Quiero decir que el material de fresado es 100% reciclable, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado cuando usamos otras fuentes, otros residuos de otras fuentes, para que no penalice esa opción, quiero decir, nada más. Porque ha pasado en Francia que se ha utilizado algún residuo de otra fuente y luego se están viendo con problemas de que al extraer ese material no lo pueden volver a reutilizar, ¿vale? Simplemente quiero decir eso, que hay que tener cuidado a la hora de qué residuos metemos en la carretera. Sin más. Pero el hecho de que encuentres una tongada que tenga fresado con árido fítico o otra tongada que tenga árido siderúrgico. Sí, o sea, eso no, nada. De hecho, nosotros la foto que ha presentado antes Aitor, es un reciclado templado, 100% con árido, creo que lleva un 80% de material de fresado y el resto era árido siderúrgico. No, el árido siderúrgico no, totalmente, que no hay problema con él. De hecho, tiene unas propiedades muy interesantes en mezclas bituminosas. ¿Te he contestado, Íñigo? Sí, creo que sí. Bueno, es que ricasco con la presentación, muy interesante. Una pregunta, y bueno, aparte de direccionada hacia ti, pues también me atrevo a direccionarla, pues por ejemplo, a José Luis o a José Antonio, que están aquí presentes, ¿no? Y es, como siempre, y desde la perspectiva de los residuos, lo más interesante es prevenirlos, ¿no?
Y a ese nivel, pues bueno, hay unas tecnologías que son el reciclado de firmes in situ, que realmente pues son en este aspecto tiene un valor añadido importantísimo, porque es que no estamos en el residuo, estamos pues incorporando nuevo material, estamos evitando la incorporación de nuevo material, en fin, en principio pues potencialmente las ventajas son grandes, ¿no? Por otro lado vemos que es evidente que en nuestro entorno pues son, y además relativamente cercanos, unas técnicas pues bastante, digamos, establecidas. Y me perdonáis si estoy confundido, en nuestro entorno cercano no es algo que veamos, ¿no? O no es algo que creo esté muy prodigado. La pregunta que os quería hacer a todos es, ¿qué tenemos que hacer para que ese reciclado in situ también sea aquí una realidad y sea una realidad que empiece por evitarnos una buena parte, quizá, de esos fresados que son para todos un problema, ¿no? Creo, y también pongo como referencia, que parece que tampoco está en entredicho la viabilidad técnica de esa cuestión cuando, por ejemplo, pues remodelaciones de las pistas del aeropuerto de Barajas en Madrid, que desde luego creo que nadie negará la exigencia del requerimiento, pues las últimas remodelaciones están hechas a través de técnica de reciclado in situ. Entonces, la pregunta que pongo sobre la mesa es ¿qué podemos hacer entre todos para que en el menor plazo de tiempo posible las técnicas de reciclado in situ estén aquí también a la orden del día? Pues yo, mira, casi pasaría la palabra a ellos, que son los más igual apropiados para ello. Yo sé que las técnicas en frío, in situ, pues tienen unas propiedades totalmente diferentes a las mezclas en caliente y no son aplicables a todas las categorías de tráfico. Creo que son más susceptibles de aplicar estas técnicas en más categorías de tráfico que, por ejemplo, los reciclados in situ. Pero bueno, ellos, si quieren decir algo al respecto, casi... Sí. Estamos en los últimos tiempos siendo bombardeados y sometidos a una presión. O sea, los fresados han existido desde que existen fresadoras, que hace ya muchísimos decenios. Se han ido más o menos colocando los materiales fresados de una manera alegal o ilegal, ¿no? Eso tú sabrás más. Posiblemente se han metido muchos más de lo que queréis reconocer, pero bueno, no se trata aquí de hacer un interrogatorio y tal, pero posiblemente, pues yo siempre he sido más o menos consciente que algo se mete desde hace mucho tiempo en las mezclas. De hecho, vas a una planta y tienen un silo de fresado, y si tienen silo de fresado, para algo será. Formas de enfocar el tema. Claro, es muy fácil ahora someter a un tío a una presión, ponerle contra la pared y decir, oye, el 40, artículo 83.3 de la Ley de Administración Ambiental Vasca, del proyecto, que no sé quién demonios le dio por... Es como decir, todos los vascos, todos los niños vascos de 16 años tienen que superar el 1,70. Pues, o no, sí o no. Pero no, todo, prácticamente hay un número ahí arcánico que es 40%. Y si no, tienes tú que demostrar tu inocencia. Es decir, oiga, pero es que en mi obra no puedo, se lo juro y tal, le hago una argumentación. Yo creo que todo el mundo meterá todo lo que pueda. Si yo creo que estamos todos alineados, no en innovación, sino en sostenibilidad y economía circular. Es decir, oiga, aquí lo que se trata es, en la medida de lo posible, tirar para adelante del carro y buscar un mundo mejor ambientalmente, ¿no? Y si podemos meter el 80%, el 80%. Ahora bien, vamos a empezar desde el principio. Hay una norma UNE sobre asfalto recuperado, que lo denominan así, los ARs, o RAs. ¿Quién tiene de eso en su factoría? ¿Quién tiene esos productos que cumplan esa norma? ¿Qué gestor de fresado autorizado por el Gobierno vasco en estos momentos tiene un producto que esté marcado con esa norma? Bueno, en primer lugar, esa norma no está normalizada, no tenemos por qué tener marcado Es decir, hay cosas, en las plantas hoy en día hay cosas mezcladas que provienen de capas de rodadura, sin trazabilidad. Muchas veces se fresan espesores porque es mucho más económico. Una fresadora hoy en día tiene unos motores con unas potencias terribles y si hay que quitar todo, pues te pueden bajar 20 centímetros de un solo golpe. En 20 centímetros una fresadora se come
hasta el macadam que echó mi tatarabuelo. Entonces, quiere decir que saca todo, y hacen todo un revolutum de todo. Es decir, hoy en día no tenemos productos, no tenemos en una planta de un gestor un producto. Hay asfaltos mezclados con lechadas bituminosas, lo que hoy en día llamamos microaglomerados en frío. Yo he visto en vuestra planta en concreto, asfalto rojo. Ahí, mezclado con todo, asfalto rojo. Entonces, te quiero decir que todos tenemos que andar mucho y posiblemente, yo te diría, hay una forma de enfocar este tema. Oiga, mire, si se normalizan los productos de acuerdo a la norma UNE, armonizada y tal, que cumplan el 542 y punto, lo que usted sea capaz de echar. Lo que usted sea capaz de, con un producto normalizado, que cumpla el 542. Y no tendríamos, a lo mejor, nada más que hablar. Si usted es capaz de echar el 20, el 20. Si es capaz de echar el 40, el 40. Si el producto cumple, y el producto, el asfalto recuperado cumple, y el producto terminado, fabricado y terminado, la unidad fabricada, el control de calidad sobre esa unidad sobre esa unidad fabricada y sobre la unidad terminada, si me cumplen los criterios de recepción, yo a priori no tendría nada que objetar. Nada que objetar. Ahora bien, estamos hablando por un método indirecto, que es lo que tenéis hoy en día, más o menos, sensiblemente, pues que vuestras amasadas van a durar muchísimo más. No van a durar 40 segundos, a lo mejor van a durar 60 o 70. Es decir, en teoría no habría ningún problema para calentar un árido calizo, por ejemplo, a 250 o 260 grados, no se produce un fenómeno de carbonatación. Tendrías que hacer una transferencia térmica en el mezclador muchísimo más larga y antes de echar el betún, evidentemente. Claro, hasta que bajara aquello a 160, 170 como temperatura media de la mezcla. Tendrías que tenerlos bien cubiertos y bien fuera de fuentes de humedad, porque claro, el calor de evaporación del agua consume una cantidad de calorías terrible. Bueno, pues todo eso son temas que tenéis también que pensar vosotros. Vuestra maquinaria hoy en día no está preparada para otro método que no sea el indirecto o un semi-indirecto. Luego tenéis espumadores que podrían permitir bajar un poco más la temperatura del producto amasado, del producto según sale del mezclador, de la descarga, pero ahí estamos, no hay dobles tambores. Es más, por lo que tengo entendido, las plantas que hubo en España de doble tambor hace 10 años o 15 años se han desmontado. Ya no deben de existir. Otros sistemas, por ejemplo, que no se ha hablado aquí, pero que podrían tener una cierta, utilidad, es pues el calentar la fracción gruesa de asfalto recuperado y no calentar la fracción fina, porque es donde está el betún, es donde más, y tratar lo otro como un árido negro y chamuscado y punto. Bueno, pues hay muchas alternativas y tal. Ahora bien, desde nuestra parte, pues el intentar poner números cuando no tenemos productos, cuando no tenemos, pues no sé, no estoy del todo, no creo que sea la vía, pero no obstante, oye, nosotros abiertos a todo y seguimos trabajando y encantados de buscar una solución a eso. También existen otro tipo de soluciones que no se ha hablado aquí, que son de menos valor. Por ejemplo, en las mezclas templadas, hombre, pierdes una utilidad, la del betún en general, no llegas a calentar prácticamente al punto de reblandecimiento de ese betún ya envejecido y superoxidado, y entonces al final te vale simplemente como un árido pintado de negro que no te absorbe betún, pero que necesitas bastante emulsión para poderlo ligar, y que luego son mezclas que están muy restringidas a tráficos muy pequeños, T3, T4, ¿no? En general. O sea, no podemos pensar en una mezcla templada. Claro, cuando habláis también de números, siempre me hace también mucha gracia hasta el 80% permite el Ministerio. Bueno, el artículo 22 habla de mezclas, o sea, recicladas en caliente, en central, y el PG3 habla pues de obras de puentes y carreteras y tal. O sea, si lo lee un lector así, dice, coño, son cosas diferentes. Bueno, es que son cosas también un poco diferentes. Una está hecha para obras de rehabilitación, conservación y reciclado en caliente de carreteras, y otra cosa está hecha para, posiblemente, construcción de carreteras.
ya el Ministerio dice que a partir del 60% hay que pedir permiso especial. Ojo, Ojo, como usted se pase del 60%, la clase 3 está restringida, digamos, a que venga el POPE de técnico del Ministerio a decirte si eso es posible o no es posible. O sea, no tengamos un poco que los límites son más cortos a priori, las posibilidades que tenemos de maquinaria y de instalaciones son en estos momentos muy limitadas para esas tasas tan enormes de incorporación, y que por parte de la mesa de firmes nosotros encantados a colaborar y a resolver el problema en la medida que es un problema, y que luego también estamos olvidando una cosa, aparte, no habéis sacado tampoco una normativa ambiental del fresado. ¿Estáis en ello? Pero todavía no existe. Sí. Y por último, y ya no me alargo más, esto, no sé qué iba a decir. Bueno, pues eso, que nosotros, que estamos abiertos a colaborar y que, y que se me ha olvidado, que existen aplicaciones no ligadas. Ya sé que no os gustan. A vosotros pues nos da igual, desde el punto de vista técnico nos da igual las aplicaciones no ligadas, que esas son, pues digamos, como árido reciclado. Que esas nos gustan a vosotros, pero quizás en los números que ha puesto Marisol, pues bueno, siempre sea la alternativa. Es decir, a mezclar el más RBs, Rs con B pequeñita, con la corriente de RCDs. Bueno, y no os mareo más. Sí, un par de cosas. Bueno, lo primero que, yo lo he intentado decir cuando me ha tocado hablar, es decir, yo creo que es una evidencia que llevamos trabajando juntos, mucho tiempo, y en estos momentos, cada uno de su parte, estamos poniendo todo lo que podemos precisamente para que eso cada día sea más realidad. La norma de firmes va a progresar, la norma que va desde medio ambiente necesaria también. Estamos, como bien sabéis, en el proceso de culminación de esos parámetros ambientales que os sirvan a vosotros, y vosotros estáis originando los criterios técnicos que están ya traduciéndose en una mayor incorporación. Es decir, que creo que llevamos tiempo trabajando, que llevamos todos de forma común y que estamos progresando, ¿no? En cuanto al tema de no ligado, quizá no es que no nos guste la palabra, sino que por su propia peculiaridad, pues hay que determinar de una manera X su posible utilización, ¿no? Y estamos en ello. Bueno, pues seguramente nos está costando, porque no nos da la vida, nos está costando un poco más de lo que nos gustaría el poderos proporcionar esos directrices. Creo que no nos va a costar mucho ya, pero vamos, que efectivamente estamos en ello, ¿vale? Y como último, y si me permites incidir en la pregunta que intentaba hacerte. Sí que casi como curiosidad o ver realmente qué potencial le veis vosotros, ¿no? O qué recorrido le podéis ver, qué desarrollo a este tema que comentaba del reciclado de firmes in situ. Concretamente eso, ¿cómo lo veis? Y qué recorrido penséis que pueda tener esa tecnología aquí en Euskadi. Esa es un poco una pregunta que sí que... sí, entiendo que sí. Ninguno. Sí. Y en frío con cemento se han hecho algunas experiencias, en concreto en la carretera de Dima a Ochandio, creo, el puerto de Ochandio, y posiblemente es una tecnología buena. O sea, lo que pasa es que no sé por qué no se prodigan. En Santander se hicieron también algunas experiencias en Puente Arce, y además ahí estábamos antes comentándolo en el café, se añadieron nuevas cosas sobre un reciclado en frío con cemento, que se añadió una capa de aglomerado hecha con un betún modificado de alta viscosidad con incorporación de NFUs en proporciones súper altas, a lo mejor un 20% de NFUs, y con un porcentaje de betún sobre la mezcla del 9% o una cosa así. O sea, una cosa como una mezcla súper antifatiga, vamos, una mezcla eterna respecto a fatiga, ¿no? Pero la verdad es que no sé exactamente si han seguido en otros territorios haciendo eso, y nosotros, la verdad, no hemos... Yo entiendo que reciclar una carretera que tiene de un nivel de tráfico regular bajo, en frío, con cemento, con un firme, digamos, que tenga una homogeneidad determinada, es decir, que no tengamos en un sitio 4 centímetros de mezcla asfáltica, en otros no sé qué, y en otros a lo mejor
que en un sitio no tengamos 10 de material granular debajo, en otro tengamos 40, en otro nada, o sea, que no sea una castaña de carretera. A priori podría ser convertir eso en una especie de suelo cemento y luego echarle unas capas o una o dos capas de mezcla bituminosa. Yo entiendo que podría funcionar perfectamente. Se ha hecho, yo creo que estará funcionando bien. La verdad es que no lo he seguido, lo sabrán los de conservación mejor. Y no sé si en Guipúzcoa habéis tenido experiencias en reciclados en frío con cemento. Sí. Te paso el... Sí, contestando a la pregunta de Aitor, desde Diputación de Guipúzcoa, desde el año 2000 hemos hecho varias actuaciones de reciclado in situ con emulsión, del orden de 5 o 6 actuaciones con categorías de tráfico T2, T3. El comportamiento estructural de estas mezclas ha sido excelente, la verdad es que ha sido muy bueno. Estas mezclas tienen un cierto... La normativa que regula esta técnica pues tiene bastantes déficits técnicos. De hecho, existe un problema para el dimensionamiento adecuado utilizando esta técnica. Luego, los artículos 20 y 21 de la Orden Circular 2001 pues tampoco dicen gran cosa y tampoco aclaran gran cosa para saber cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que desarrollar esa técnica y cómo tenemos que hacer las obras. A pesar de todo, la Orden Circular de 2017 intenta completar de alguna forma estas técnicas de reciclado in situ con emulsión y con cemento. Y os digo, o sea, las 5 o 6 actuaciones que hemos hecho de reciclado in situ con emulsión en Guipúzcoa con estas categorías de tráfico han resultado muy bien. Hemos hecho otros dos tramos de reciclado in situ con cemento, con categorías de tráfico más bajas, y la verdad es que el comportamiento estructural está siendo muy bueno. Tanto es así que el anejo de rehabilitación estructural que estamos desarrollando en la norma de firmes, pues se van a incorporar estas dos técnicas, pero no a nivel de un párrafo diciendo que esta técnica existe, ¿no? O sea, existe, pero hay un cierto déficit técnico, o un déficit técnico bastante acentuado que tenemos que resolver. O sea, no se trata de incorporar esta a nivel normativo, sino que tenemos que incorporarlo con criterios técnicos, con criterios adecuados de dimensionamiento, criterios de seguimiento y una serie de criterios que ahora mismo la normativa que está vigente en España pues tiene demasiadas deficiencias. Eskerrik asko. Y uno de los planteamientos iniciales de la obra era abandonar un poco el proyecto y hacer, digamos, los ensanches, hacerlos con zahorra y luego reciclar todo. De tal manera que de cara a una explotación futura tuviéramos una carretera más o menos homogénea, no un Frankenstein, porque si no acabas teniendo un firme Frankenstein. Aquí tienes un trozo que has hecho nuevo ahora, con una sección determinada, la sección antigua existente, vaya usted a saber cuál es y tal. Entonces, para lograr eso, y al final no hubo manera, pues porque, bueno, pues cada uno tiene sus intereses. Es decir, hay un contratista que dice, oiga, yo hago aglomerado, no me venga a mí ahora a hacer cosas de cemento, ¿no? Bueno, quiero decir que hay luego sus... que no todo va en la dirección que uno muchas veces pretende, sino que las cosas son como son. Entonces, te voy a decir que, en cualquier caso, creo que la técnica de reciclado en frío, no la de emulsión, que esa en Vizcaya creo que solamente hicimos una cosa parecida, que fue una obra con grava emulsión, también en Dima, también en la carretera de Igorre-Dima, por ahí, y hace muchísimos años. Luego ya la grava emulsión se quitó del PG3, se quitó como artículo del PG3, y ha aparecido el reciclado con emulsión en frío, pero de esa no hablo yo. Yo hablo del reciclado en frío con cemento. O sea, fabricar una especie de suelo cemento con el firme que tienes, con la estructura del firme que tienes,
y dejarla, digamos, pues como una capa con un módulo de rigidez determinado que te va a servir, digamos, de base estructural de lo que eches luego encima. Y al menos te da una cierta homogeneidad de cara al futuro a su conservación. A la última ponencia. Perdón. Sí, como decía, pasamos ya finalmente a la última ponencia y en esta ocasión pues, voy a presentar a Alicia Aguado de Cartif. Alicia Aguado es ingeniera química por la Universidad de Valladolid. Tiene un máster de investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas, también por esta universidad. Desde el año 2008 es investigadora del Centro Tecnológico Cartif en el área de Economía Circular, trabajando activamente en la línea de valorización y gestión de residuos y subproductos y centrando su trabajo en la investigación, desarrollo e innovación en el reciclado químico de diversos residuos plásticos, ofreciéndoles un valor añadido y cerrando su ciclo de vida. Actualmente se encuentra cursando su tesis doctoral en esta misma temática y ha coordinado y participado en numerosos proyectos nacionales y europeos. Adelante, Alicia, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, a mí también me gustaría agradecer tanto a Eduardo Sainz como a Eduardo Casado el haberme dado la oportunidad de poder estar aquí hoy y contaros lo que hemos desarrollado dentro de este proyecto, el proyecto La Irrefibre. Es un proyecto europeo de la convocatoria LIFE y trata sobre algo diferente a lo que se ha estado hablando toda esta mañana a lo largo de esta jornada. No hacemos áridos reciclados, en este caso hemos introducido en pavimentos asfálticos fibra de vidrio que hemos recuperado de palas de aerogenerador a través de su reciclado. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve mención a todo el consorcio y a todos los socios que hemos participado dentro de este proyecto. Hemos sido 5 empresas, todas ellas de Castilla y León. Cartif, nosotros como centro tecnológico, somos los que hemos desarrollado la parte del diseño y construcción del prototipo de reciclado de estas palas. Blasgón es una empresa constructora, que es donde se ha instalado la construcción de este prototipo y la que ha realizado su optimización y puesta a punto para obtener las fibras de vidrio. San Gregorio es otra constructora y ha sido la encargada de introducir estas fibras de vidrio para la construcción de un tramo demostrador de 1,5 kilómetros de distancia. Incosa ha sido un laboratorio que ha sido el que ha monitorizado este tramo demostrador de carretera durante un año. Y por ello, y el último, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, que ha sido el coordinador de todo el proyecto. Para comenzar, voy a hacer una breve introducción de por qué hemos elegido este tipo de material y este tipo de residuos. Los composites o los plásticos reforzados con fibra de vidrio son materiales compuestos que están formados por una matriz de resina reforzada con fibra de vidrio. Son compuestos muy utilizados debido a sus excelentes propiedades y, así como un dato, en el año 2019 su producción fue de 1.145.000 toneladas. Entonces, con este dato podemos hacernos a la idea de la gran cantidad que se está utilizando de este material y que cuando llega a su fin de vida pues es llevado a vertedero, ya que actualmente no se recicla ni se hace nada con él. Se utiliza en multitud de campos, prácticamente en todos los campos, desde la aeronáutica, construcción, eólica, deportes, náutica, automoción. Nosotros hemos elegido el sector eólico y nos hemos centrado en las palas de aerogenerador. De un aerogenerador está formado por muchos componentes, por muchos materiales y tiene un ratio elevado de reciclaje. En cambio, las palas están formadas en su mayor parte por estos composites que son muy difíciles de reciclar y actualmente no se hace nada con ellas. Por centrarnos un poco en las palas y ver por qué se han elegido, contaros un poco unos pequeños datos de la producción de la cantidad de palas. Podemos ver una gráfica aquí a nivel mundial
de la instalación de estas palas de aerogenerador desde el año 2000 hasta el año 2020 y vemos cómo ha sufrido un incremento exponencial totalmente. A finales del año 2020 había una potencia eólica total acumulada de 743 gigavatios, que esto trasladado a millones de toneladas de palas supone 6,7. Para hacer este pequeño traslado entre gigavatios y toneladas, deciros que, según nuestros estudios dentro del proyecto y de las palas que hemos tratado, un aerogenerador está formado por 3 palas y más o menos cada pala pesa unas 6 toneladas. También depende mucho del tipo de aerogenerador, ya que inicialmente, por el año 2000 o incluso antes, cuando se empezaron a instalar, la pala de un aerogenerador tenía un tamaño de unos 7 metros más o menos. En cambio, ahora tiene un tamaño de unos 50 metros, para que veamos cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y cómo seguirá evolucionando. A nivel mundial, España ocupa el 5º lugar en instalación de palas de aerogenerador. Los primeros son China, seguido por Estados Unidos, Alemania e India. A nivel europeo podemos ver que el incremento desde el año 2008 hasta 2020 también es lineal y hay instaladas a finales de 2020 2 millones de toneladas. Y a nivel europeo España ocupa el 2º lugar. El primero lo ocupa Alemania y después de España va seguido Reino Unido, Francia e Italia. Y en España podemos ver que la tendencia de la curva de la gráfica es totalmente igual que en Europa y a nivel mundial. Lo único que en el año 2012, debido a la crisis que sufrió España, hubo un parón totalmente y prácticamente no se instalaron palas, pero ya podemos ver que a partir del año 2018-2019 esto empieza a repuntar de nuevo. En el año 2019, a finales, había 231.000 toneladas de palas instaladas. En este caso podemos ver que la comunidad autónoma que más tiene es Castilla y León y está muy seguida también por Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Actualmente ya se están empezando a decomisionar palas en los parques eólicos en Europa. Por ejemplo, en el año 2020 se decomisionaron 3.500 toneladas de palas, pero incluso en el año 2017 esta cantidad se duplicó casi. Estas cantidades tan elevadas hay que tener en cuenta que las palas de aerogenerador tienen una vida media de unos 20-25 años, por lo que esta cantidad es debida de las palas que se instalaron en el año 2000 o incluso antes. Por lo tanto, una cantidad tan elevada con los aerogeneradores tan poquitos que había en el año 2000, podemos hacernos a la idea de lo que va a suponer en los próximos años. Mirando hacia el futuro, podemos ver que la instalación de estas palas va a seguir aumentando con el paso del tiempo y se espera que en el año 2050 haya 100.000 toneladas de residuos de palas en España y en Europa, si no recuerdo mal el dato, creo que estaba en 45 millones de toneladas. Por lo tanto, por esto surgió este proyecto y se eligió este tipo de residuo, ya que queda demostrado el problema que va a existir en un corto o medio plazo, ya que estas palas no se hace actualmente nada con ellas, van a parar a vertedero o, en otros casos, a incineración. Y aunque no suponen ningún peligro, son materiales que no son biodegradables, que están ocupando un gran tamaño en estos vertederos y que además dentro contienen un material como la fibra de vidrio que es muy valiosa, que se puede recuperar y se puede volver a reutilizar de nuevo en otros usos o en otros productos. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue promover la gestión sostenible de estas palas de aerogenerador una vez son convertidas en residuo, para poder recuperar la fibra de vidrio que hay en su interior y darla un segundo ciclo de vida, un segundo uso, introduciéndola en mezclas de aglomerado asfáltico. Con todo ello, lo que queremos conseguir es cerrar el ciclo de vida de estas palas, dándoles un valor añadido a estas fibras de vidrio. Para ello se realizan diferentes fases dentro del proyecto. Lo primero de todo que realizamos fue realizar el acopio de esta pala. Para ello se realizó un pretratamiento in situ en el mismo parque eólico. También se lleva a cabo otro pretratamiento antes del reciclado mecánico. Luego se pasó al diseño y a la construcción de este equipo de reciclado mecánico y una vez se obtuvieron las fibras de vidrio, se introdujeron dentro de las mezclas asfálticas, construyendo un tramo demostrador de carretera. Vamos a ir por parte con cada una de las etapas. Comenzamos con el acopio de palas. Dentro del proyecto se han gestionado unas 12 palas de aerogenerador, más o menos, que suponen unas 40 toneladas de residuo que se ha tratado. Y, como he dicho anteriormente, se realizó un pretratamiento in situ de corte de estas palas, simplemente para optimizar el transporte hasta la planta de reciclado mecánico.
Una vez teníamos estas palas, se las realizó una caracterización previa para saber de lo que constaban y a qué nos enfrentábamos. Y la mayor parte de ellas, como he dicho anteriormente, son plásticos reforzados con fibra de vidrio, son composites y tiene un 67%. El resto, el 32%, es madera de balsa y luego un 1%, incluso menos, son otros compuestos. Dependiendo de la parte de la pala con la que nos encontremos, nos podemos encontrar con trozos en la imagen de aquí de la derecha, que es prácticamente todo ello es madera, o en la imagen de arriba a la izquierda, que todo ello es prácticamente composite, o abajo, que puede ser una mezcla entre madera y composite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar este tipo de compuestos para quedarnos simplemente con el composite y poder recuperar esa fibra de vidrio. El reciclado mecánico de las palas fue propuesto en 4 fases, en 4 procesos diferenciados. Todos ellos fueron diseñados dentro del proyecto. El primero de ellos consiste en una trituración primaria que se realiza en un molino de martillos. En este caso, lo que queremos hacer es romper la unión entre estos compuestos, entre la madera y el composite. El segundo de los procesos es a través del diseño de una mesa vibrante, que queremos realizar la separación de los componentes. El tercero es una trituración secundaria, que volvemos a reutilizar el mismo molino de martillos con otro tipo de configuración. Y, por último, el último proceso, también usamos la mesa vibrante con diferente configuración y ya lo que realizamos aquí es una separación por tamaño. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, primero os voy a hablar sobre el diseño de estos equipos y luego vamos viendo parte por parte cómo se realiza con fotos. El molino de martillos se diseñó para, como he dicho antes, para realizar dos trituraciones. En la primera, romper la estructura de la pala y en la segunda, poder reducir el tamaño de la fibra. El diseño es de un molino de martillos de eje vertical. Lo más importante de este diseño se centró en los martillos, en la forma que tenían que tener, en su disposición en el mismo eje vertical, a qué tamaño cada uno de ellos, y en la forma y en el material por el que estaban compuestos, ya que al tratar un material muy abrasivo sufrían mucho desgaste. Y luego el otro diseño fue centrado en la mesa vibrante. Se diseñaron 2 disposiciones. Una de ellas fue un sistema de barras en el que tiene diferentes barras de un diámetro y una longitud estimada cada una de ellas y una separación entre ellas también determinada para poder separar los componentes de esta pala. Y, por último, un sistema de tamices donde lo único que hacemos es hacer una diferenciación por tamaño. Es una mesa que tiene 2 motores que están vibrando verticalmente y lo que conseguimos de esta manera es favorecer la separación de estos componentes. Aquí vamos a ver unas imágenes. La primera fase de ellas es la trituración primaria. Introducimos la pala troceada dentro del molino de martillos. Podemos ver cómo sale troceado y se ha roto la unión. Lo que queremos realizar aquí es romper la unión entre esa madera de balsa y ese composite y sale rota, sale ya por separado. En este caso tenemos que optimizar para lograr esto y lo que se hace sobre todo es trabajar con tiempos de residencia muy pequeños, pero con unas fuerzas de golpeo muy elevadas. Una vez que tenemos ya rota la unión entre estos 2 materiales, pasan a la segunda fase, a la mesa vibrante, donde podemos ver que la madera, al ser más pequeñita, cae hacia abajo, separándola, y el composite queda retenido arriba en las barras. Entonces, una vez tenemos ya la fibra de vidrio por ahí separada, la volvemos a reintroducir en el molino para llevar a cabo la trituración secundaria. Y en este caso lo único que queremos hacer es reducir el tamaño de esta fibra de vidrio, ya que para el uso, para meterlo en las mezclas asfálticas, necesitamos que tengan un tamaño menor de 2 centímetros. Y una vez tenemos ya la fibra de vidrio triturada, lo hacemos pasar por los tamices de esa mesa vibrante para obtener y quedarnos con la fibra de vidrio que queremos del tamaño adecuado. El resto, que sale más grande, vuelve a reintroducirse de nuevo hasta tener este tamaño. Este prototipo está instalado en Blasgón, que es uno de los socios del proyecto. Tiene una capacidad de unos 100 kilos hora, más o menos, aunque creemos que puede llegar a más capacidades. Vale, una vez tenemos la fibra de vidrio, hacemos una caracterización de esta fibra de vidrio, además de los principales componentes de estas mezclas bituminosas por separado, tanto de los áridos como de los ligantes hidrocarbonatos, para poder estudiar sus formulaciones y sus diferentes porcentajes para estudiar. A las fibras de vidrio les hacemos un estudio de granulometría.
de SEM a través de un microscopio electrónico de barrido, que podemos ver estas imágenes. Podemos ver que la fibra ya está mucho más suelta, no está compactada, no está en forma de composite unidireccionalmente, y podemos ver que todavía tiene restos de resina. En este caso, al ser un reciclado mecánico, la resina no se elimina, sigue pegado a la fibra, pero sí que a través del TGA, del análisis termogravimétrico, podemos comprobar que hemos perdido entre un 55 y 60% de resina. De todas formas, decir que para el uso que lo queremos dar no nos impide nada que la resina siga pegada a esta fibra. Una vez ya tenemos todos los materiales caracterizados, estudiamos diversas fórmulas de trabajo con diferentes porcentajes de cada componente y para ello realizamos diferentes grupos de probetas. Todos ellos están ensayados bajo normativa española aplicable por el PG3 y luego además también bajo especificaciones técnicas que nos marca la Junta de Castilla y León. El tramo demostrador que utilizamos para aplicar estas fibras es cedido por la Junta de Castilla y León y por ello ellos nos fijan unas condiciones y unos requisitos técnicos que debemos cumplir. Se estudian diferentes porcentajes de dosificación de fibra. Empezamos desde un 5% y vamos bajando y para poder cumplir con todo lo que nos piden técnicamente tenemos que introducir un porcentaje menor de un 1%. Lo mismo pasa con el tamaño. Empezamos a estudiar desde un tamaño de 5 centímetros y llegamos a la conclusión de que el óptimo es por debajo de 2 centímetros. Estas fibras de vidrio, para poderlas introducir, las introduce San Gregorio dentro de sus instalaciones. Para ello tiene que hacer diversas modificaciones en su planta para poderlas introducir, ya que se tienen que meter cuando los áridos ya han sido clasificados y dosificados y antes de que sean mezclados con el betún. Aquí se puede ver unas fotos de cómo se introduce. Decir que para ello todas las fibras de vidrio fueron embolsadas en bolsas de 5 kilos, si no me equivoco, y todas ellas, bueno, se ve en la figura del medio, se iban metiendo a través como de un cajetín que iba correctamente pesado todo para introducir según el porcentaje necesario. Se construye el tramo demostrador de carretera de 1.500 metros de distancia por 8 metros de anchura. Este tramo demostrador está en la provincia de Zamora, justo en la entrada de Toro, por lo que es un tramo demostrador con mucha afluencia y mucho tránsito. Y este tramo demostrador está dividido en 5 secciones para poder estudiar los diferentes porcentajes de fibra de vidrio introducidos en cada sección. Tenemos una sección de 0% como base y luego hemos metido 0,5, 0,75, 0,85 y un 1% de fibra de vidrio. En total hemos utilizado 14 toneladas de fibra de vidrio. Aquí podemos ver cómo se realizó. Y, por último, hemos realizado una monitorización continua a este tramo demostrador durante un año para ver el comportamiento y si hay una mejora en las propiedades mecánicas de esta carretera. Se han realizado multitud de ensayos, todos ellos bajo normativa, densidad, espesor, ensayos Marshall, método del círculo de arena, permeabilidad in situ, inmersión, compresión. Se ha realizado un ensayo de rodadura, resistencia a la fatiga, índice de rigidez, módulo de resiliencia y además también se han realizado diversas mediciones sonoras ya que se creía que podía mejorar la acústica de la carretera. Los resultados obtenidos, lo primero que se notó cuando se introdujeron estas fibras de vidrio era que había una trabajabilidad mucho mejor de estas mezclas. Y luego, una vez a lo largo de esta monitorización del año entero, una vez que ha terminado, comparando todos los porcentajes, todos los tramos de 300 metros, cada uno de ellos con diferentes porcentajes, se ve que el mejor de todos es el tramo del 1% fibra de vidrio, el que tiene mayor dosificación. Y los resultados aquí obtenidos es para ese 1%. Aumenta la resistencia a la deformación un 23,5%. Conseguimos también un aumento de la resiliencia en un 5,5%. Un aumento de la resistencia a la fatiga de un 12%, también hay un incremento en la rigidez en un 16% y se ve una mayor resistencia de la carretera a temperaturas extremas, lo que supone que al final aparezcan menos grietas. Sobre las cualidades acústicas también vemos que se logra reducir entre un 0,5 y 2 decibelios. Es una cantidad muy bajita que prácticamente no es apreciable para los usuarios. Por lo tanto, con todo ello podemos decir que se va a conseguir un aumento en la durabilidad de estas carreteras. Y, sobre todo, lo que hemos conseguido es lo que queríamos desde el principio, cerrar el ciclo de vida de estos residuos, consiguiendo una economía circular
y utilizando la fibra de vidrio en las mezclas asfálticas, pero que además le estamos dando unas propiedades mejoradas a esta carretera, no simplemente las estamos introduciendo para deshacernos de ellas. Por último, también dentro del proyecto, una de las cosas que hemos realizado ha sido el estudio del impacto ambiental de todo el proceso como tal. Para ello se ha realizado un cálculo de la huella ambiental y hemos seguido la metodología del análisis de ciclo de vida según la normativa UNE ISO 14040 y 44. Se han tenido en cuenta los dos procesos, se ha tenido en cuenta la gestión de las palas de aerogenerador en desuso. Para ello se han considerado los dos fines de vida actuales, que es el vertedero y la incineración, y el reciclado mecánico desarrollado dentro del proyecto para compararlo con los otros dos. Y luego también, como otro proceso, se ha tenido en cuenta la fabricación de estas mezclas de aglomerado asfáltico. Para ello se ha tenido en cuenta todo su ciclo de vida, desde el uso de materias primas hasta su transporte, fabricación, distribución, puesta en obra y fin de vida. Centrándonos en la comparación ambiental del proceso de reciclado mecánico, podemos ver en la siguiente gráfica: el reciclado mecánico es el de la izquierda, el vertedero es el del medio y la incineración es el de la derecha. Podemos decir que la obtención de la fibra de vidrio reciclada va a evitar más de un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los otros escenarios base considerados, tanto el vertedero como la incineración. En este caso, la incineración es el más negativo. Dentro del proceso de reciclado se estudian también todas las partes que se llevan a cabo, desde el tratamiento in situ hasta el transporte a la planta, el pretratamiento en planta antes de realizar el reciclado como tal, su embolsado y su disposición final de los materiales que no se usan. Y todo ello indica que la parte que más emite gases invernadero es la parte del reciclado mecánico, con un 58%. Y, por último, en este caso, se comparan todo el proceso, desde ya no solo el reciclado de las palas, sino el reciclado es la columna de la izquierda en todas las gráficas, la del medio es vertedero y la de la derecha es incineración, que eso es la barrita gris o gris oscura. Y luego las barritas de coloreado más naranjitas son las debidas a la fabricación de esta fibra de vidrio. En el caso del proyecto, que es la barra de la izquierda, no se fabrica, ya que las estamos reciclando y las estamos obteniendo, y en el otro caso pues habría que incluir su fabricación para su introducción en las mezclas asfálticas. Y en todas ellas, con cualquier porcentaje de fibra de vidrio, se ve que el proceso desarrollado dentro del proyecto es el más favorable. Entonces, con todo esto, evitamos 131 toneladas de CO2 si comparamos con el escenario tradicional de la incineración, es decir, estamos reduciendo un 31%, y si comparamos con la disposición en vertedero, estamos reduciendo un 25%, 97 toneladas de CO2. Por último, ya aunque no lo he incluido dentro de la presentación, por no alargarme, también se ha realizado un estudio económico de todo este proceso, así como un futuro plan de negocio para poder realizar un escalado industrial de este reciclado y poder obtener más cantidad de fibra de vidrio y dar salida a toda la cantidad de palas de aerogenerador que se van a obtener con el paso del tiempo. Y este estudio económico dio positivo. Y bueno, ahora en eso nos encontramos todos los socios, en ver hacia dónde seguimos y cómo podemos seguir adelante con este proyecto. Y esto es todo. Cualquier pregunta que tengáis, estaré encantada de contestaros. Sí. En la cesión de la carretera por parte de la Junta de Castilla y León, en ese sentido, ¿han establecido algunos requisitos precisos de que entre en normativa o han dejado algún campo para actuar fuera de la normativa? Tenía que entrar todo dentro de normativa y, si no recuerdo mal, creo que incluso eran más estrictos y nos pedían algo más que normativa. Y lo habéis logrado, ¿me entiendes? Por lo que sí, veo. se ha logrado, sí. Incluso para que entrara dentro de normativa creo que se podía introducir hasta un 1,5% de fibra de vidrio, pero al ser la Junta algo más restrictivo, ese porcentaje bajó hasta el 1%. De acuerdo. La fibra de vidrio que recuperáis no se puede utilizar en nuevas salas de aerogenerador.
No, en este caso no. Por métodos mecánicos no, ya que todavía sigue la resina pegada a ella. Para poder reutilizarla en otras aplicaciones de más valor añadido, por ejemplo, reutilización de palas o nuevos composites, tendríamos que irnos a métodos químicos. De esta manera, con el método químico, por ejemplo, una solvólisis o tratamientos térmicos a través de una pirólisis, eliminamos la resina de esta fibra de vidrio y ya sí que podría utilizarse en composites.